Hola a todos amigos y amigas y bienvenidos familia, ¿cómo estamos? A esta día especial, a este Google for Games Developer Summit. Estamos aquí a falta de 10 minutos de que empiece el Keynote, el evento principal que va a protagonizar este evento de Google diseñado para los desarrolladores, para vender sus servicios a las desarrolladoras, pero siempre enfocado a los videojuegos. Saludos a todas esas personas que me estáis viendo desde el chat. Hoy vamos a ver la Developer Summit, vamos a ver el Keynote y después veremos alguna conferencia extra que puede ser bastante interesante con el protagonismo que le damos a este emulador de Windows que puede llegar a Stadia. Ya no me entra ni el flequillo en pantalla ahora que lo menciona. Os preguntaréis dónde está Rod. Ha tenido una reunión hasta hace ahora y se nos unirá en breves minutos. O sea que yo creo que estará a tiempo para empezar la Developer. El protagonista del evento, ya sabéis, el tema del emulador de Windows. Emulador entre comillas, falta saber los detalles, que es lo que vamos a descubrir hoy. Básicamente elimina la barrera de tener que portar el juego a Stadia cuando ya el juego existe en Windows, existe en PC. Pues directamente sería una herramienta que traduce el juego para Linux, para el sistema operativo en el que corre Stadia. Y que por lo tanto eliminaría muchas barreras, no solo de desarrollo, sino también económicas, de lo que le cuesta a Google traer juegos a Stadia. Estamos hablando de un montón de pasta, ¿no? Esperemos que esto se traduzca, pues eso, ¿no? En más juegos que van a llegar a la plataforma. Y vamos a conocer esos detalles hoy mismo. Para los que esperáis más cosas, yo creo que está bien ya de por sí. O sea, creo que ya es suficiente hype el hecho de que venga esta herramienta. Creo que es suficiente buena noticia. Que haya más cosas o no, lo veremos ahora en breves minutos. Saludos a Samu por ahí que estáis. Os voy leyendo. Muy buenas, Francisco José Mejía. ¿Qué tal el chorus que te tocó ayer, un código? Se te ve hipeado, me gusta. Sí que lo estoy. A ver, dame un segundo que creo que ya tengo aquí a mi compañero Rod. A ver, que lo voy a meter en pantalla. No, not ready yet. Ok. Oscuro. Ok. ¿Qué pensáis, chicos? He puesto aquí la encuesta. Veo que está bastante reñida sobre qué esperáis para el evento. Yo creo que el hype está justificado siempre y cuando sepáis de lo que nos van a hablar en este evento, ¿no? De lo que vamos a ver. Y que la propia herramienta en sí puede ser una muy buena noticia en sí misma, aunque no hablen ni de desarrolladoras en concreto ni de videojuegos en concreto. Creo que la idea en sí es una muy buena noticia. Falta saber los detalles y por eso os preguntaba a qué nivel creéis que va a estar la conferencia de hoy. Veo que el 0 está perdiendo, así que me parece bastante bien. Gamer de los Cables está tocando un tema bastante interesante. Que justamente llevamos la última hora especulando con eso en el grupo de Stamers, el grupo de miembros del canal. Y es una teoría que tiene bastante sentido. Hoy quizás sepamos algo más de eso. Estamos a 6 minutos de que empiece el evento, así que tranquilos. Vamos a ir comentando el asunto. A ver. Si no hablo es porque estoy tocando temas. Estoy intentando contactar aquí con Rod. Para que se nos una la fiesta. Estoy contento hoy, tío. Estoy contentillo, ¿eh? Tengo ganas. Es que aunque no nos digan nada que no sepamos ya, el simple hecho de que las novedades sean eliminar esta barrera del port a Stadia, creo que es un lastre que nos quitamos de encima bastante grande, de cara a las desarrolladoras, tío. Creo que es un lastre bastante grande que nos quitamos de encima.
Ayer después del podcast puse el primer capítulo y me pareció muy gracioso ver la ilusión de los primeros días frente a las dudas actuales. La ilusión y las dudas que teníamos entonces de cómo funcionaría, ¿no? Y al final todo eso ha quedado en nada y los problemas son otros que no esperábamos porque las primeras dudas que teníamos todo el mundo es que eso iba a tener input lag y que no iba a ser la experiencia como lo tenemos en las consolas. Y al final realmente estamos bastante contentos en ese sentido, que era lo que tanto temíamos, y ahora resulta que los problemas son otros. Es el reflejo del borde animado Kitana. Sí, antes de ser de Kitana era mío, ¿eh? Enhorabuena por el nivel de la cobertura con alguien de la industria. Muchas gracias, Kakapo. Bueno, ahora gracias a Rod, que tenemos buena relación y se lo propuse y aceptó. Ahora falta que el pobre que acaba de salir de una reunión de trabajo. Gente de la industria está muy ocupada, chicos. Vale. Os explico un poquito. A ver. El evento en sí, la Keynote, la tengo aquí en pantalla. Empezará ahora a las 5 en punto. Si todo va bien. Y durará alrededor de 1 hora. 1 hora y media, 1 hora 20 minutos. En este evento vamos a oír hablar un poco de todo. Tanto de Android, de juegos de móvil, de la nube en general, de soluciones de Google para todo relacionado con juegos y de cara a los desarrolladores. Pero no va a haber solo cosas de Stadia, también estará incluida Stadia dentro de esta Keynote. Y concretamente el tema del emulador de Windows llegará después de que termine la Developer Summit, la Keynote. Veremos esa conferencia que son unos 20 minutitos que habla concretamente sobre el emulador de Windows. Aparte de esto hay otras conferencias también, 2 o 3 más, que también hablan de Stadia específicamente, pero a lo mejor son asuntos técnicos aburridos y un poco quizás de menos interés que lo que nos pueden hablar en este emulador. 3 meros minutos nomás faltan, sí. ¿Qué tal, Marquis? Aquí desde el trabajo haciendo cuerpo. Qué ganas del evento. Sí, ya queda poco, Marquis. ¡Ojo! El evento le quedan 2 minutos para empezar. Voy a bajar la música. La otra música. A ver cómo lo tiene Rod. Igual está reiniciando el PC o algo, ¿sabes? ¿Es directo o está grabado? Creo que es un estreno, Oscar. Creo que está grabado. Creo que no es en directo. Es un estreno de estos de YouTube que te permite chatear y verlo como si fuera en directo. No puedes pasar al final del vídeo. Tienes que verlo conforme se emite. Pero no se está emitiendo en riguroso directo. Ahora sí, ¿no, Rod? Ahora sí. Vale, perfecto. A ver, déjame un momento que te meto aquí en el asuntillo. ¿Me escuchas ya? Sí, te escucho y la gente en teoría te está escuchando también. Ahora tocaré un poco el volumen. Lo que voy a hacer va a ser meterte en pantalla. Vale. Bueno, pues aquí estamos con Rod Oliveira, que quedan 10 segundos. Rod, has venido justo puntual, para el asunto. Ha habido tiempo de hacer una charla previa. No sé si tienes en pantalla el evento, la Keynote. No, todavía no. ¿Te paso el enlace? Sí, porfa. Bien.
Ahí está empezando. Y vamos a ver qué nos cuentan. Por aquí esto. Bueno, pues más tranquilos ya. Empieza la Developer Summit, chicos, ya sabéis, una horita y 20. Un poquito sobre presentación del evento. Ahí tenemos a Greg Hartel. Hi everyone, I'm Greg, Product Director for Games on Android and Play. Today, you're going to hear from several of my colleagues and game partners. Escucharemos hablar de Android, para empezar. From their journeys, building immersive worlds and fun experiences for players. With hybrid workplaces, new technologies, and ever-changing player demands, we continue to see proof that so much of your hard work has paid off. In fact, we saw more players than ever as games continue to grow as a popular pastime. From a recent survey done in partnership with Newzoo, we found that more than 65% of players plan to continue Dale un pelín de volumen al vídeo, gracias. or more than ever before the pandemic. This suggests the elevated level of gameplay we're all seeing is here to stay and remains an opportunity for developers and publishers to grow their business. Whether you're working on your first game or about to launch your next season pass, Google aims to be a helpful partner across the development lifecycle to build your worlds and grow your game. For the next hour, you'll find updates across our teams on tools and services that empower you to create awesome experiences and help sustain your game business. After our announcements, over 20 sessions will be available across mobile development and cloud infrastructure tracks, with deep technical dives and great stories from some of our developers. Ah, no, I parece ser joined the algo Android de... and Google Play team in 2013, around the time we celebrated the first anniversary of Google Play. The mobile ecosystem we enjoy today was only starting to pick up momentum, and at Google I/O that year, we were excited to reveal Android had gone from 400 to 900 million active users in less than a year. Since then, the Google Play Han pasado de ecosystem has grown to reach 400 a 900 millones de users in usuarios over en Android. 190 countries, thanks to the un amazing año. apps and games that you've created. And we've grown right along with you. Each El year, tema de los rolling juegos de out new móvil, tools like the Play Console, a lo mejor para los Android jugadores, Finals, para los store listing gamers experience, and more recently a business más model hardcore como update, all to nosotros, help you propel your es un poco business como algo forward. casual y tal, pero realmente es donde está Over the todo el years, dinero de we've la seen industria that ahora apps and mismo, ¿eh? O games are sea, not just experiences, they're businesses, Sí, led by talented actualmente people la like industria yourselves. de, So it's our goal to continue supporting your o la business mayor to reach porcentaje even greater potential. en la To do industria de los this, we will videojuegos están continue los to build the móviles, next generation y of Google se ha services, abierto ahora a tools, and los features nuevos to help you mercados, create entonces and monetize el high-quality game hay un boom experiences, more de programs usuarios. tailored to your needs, and more educational resources. es with la best puerta de practices. acceso también, ¿no? Para mucha gente a los Thank you for videojuegos being part ahora. of the Sí, journey Todo el mundo and tiene un community móvil y antes no built todo el mundo together tenía una with consola, users. claro. We look forward to continuing to innovate and grow together for many years to come. So let's dive into some of our game-focused announcements related to Android, Chrome OS, and Play. Now, I'd like to introduce you to Leo Alebe, Managing Director of Partnerships and Business Development for Games at Google. Rod, He'll ¿puede talk ser que to you haya un about how we are pitidito que investing se in oye developers of all de tu kinds. llamada? Over to you, Leo. No, aquí, nada. Thanks, Tú no Greg. lo oyes. It's great to be able to come Yo oigo together un to pip, 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 celebrate pip, the pip. incredible progress that Play Es has mi made over cerebro the last pensando. decade. Este es el All of proceso, that ¿eh? progress is only possible through all of your passion and hard work. So we wanted to start the keynote today by highlighting how we are working to support the broader games community. The incredible community of up-and-coming developers, as well Si le subo el as volumen a Rod, established chicos, también se oirá el Each pito de of este un you poco más has an fuerte. important role to play in the future of the games industry, and we are here to No support puedo you in manejarlo all of your de otra success manera today ahora mismo. and into the future. We want to help developers throughout the game development lifecycle. We also think it's critically important to support the games community as a whole. We've done this before through programs like Change the Game. We launched Change the Game in December of 2017 on a mission to make mobile games truly for everyone by celebrating and empowering women as players and creators. We've also made space for people through items like this series of store activations, highlighting strong, underrepresented group founders of apps and games. We are committing to launching programs and initiatives in these three areas: promoting diversity in games and of games. Vale, ahora están hablando de un tópico que ahora mismo and es celebrating women who are trending en la changing the industria game. mundial.
el Today, tema de we're la pleased to announce that inclusión, Google la Play is taking our commitment to representación improving the games y tal. industry around us even Yo further. sé que Google está haciendo un esfuerzo This year, grande, we are investing no $1 solo million para in tener cash videojuegos o and $1 million juegos in ad que sean más credits so we can representativos, invest in scholarships, grants, and pero sponsorship también que support sus across equipos organizations focused on driving sean, positive change in the games representen industry. las audiencias, sean From representativos representation to mental health to de sus accessibility, audiencias. ¿Ya? we believe that it is critical Sí, un tema que to está invest both our money muy and a la orden del día, la For inclusividad. selected Sí. programs, we will be volunteering and hosting A todos, seminars. perdonadme que no he saludado y We're also perdonadme committed to por el helping español, all es que estoy developers con thrive, chip en alemán, whether these are entonces large multinational hay que Claro, claro. cambiarlo. companies or No small te preocupes, startups and tú indie game relájate ahora, studios just disfruta de la getting started on their conferencia. game Vamos a development ver journey. qué nos van They diciendo. are Sí, all critical to realmente, providing the services claro, a ti todo esto sí que te and interesa más, experiences pero that nosotros people estamos around the esperando a que world hablen look for on their de Stadia Android concretamente. devices. Pero yo entiendo que tú quieras One estar way más we're atento doing a this todo is by esto, porque continuing tú to ya de por expand sí their Indie Games tenías intención de Accelerator verlo con tus and compañeros de Indie Games trabajo. festivals. The Indie Games Así que no te Accelerator preocupes, is a tú program ahí that atento que provides yo indie developers ya with voy charlando con la mentorship gente. and exclusive access to Google and industry experts, as well as a network of other passionate developers from around the world. Last year, we nearly doubled the eligible markets for participants to more than 70 countries. It's exciting to see such fresh ideas and talent continuing to bring great, innovative El va a games ser el to protagonista de Google este Play. directo. Sí, We also expanded our lo Indie siento, Game chicos, se viene Festivals, de a allí, program no that puedo showcases hacer nada. high-quality games that are ready for the spotlight. In our most recent event, we combined programs from different regions into a single virtual experience and opened it up to people No suena from porque lo he across the muteado al world to pobre. join. Si no The dice quality of nada. games we saw was amazing, and what's really exciting is to hear about the success many of the participating developers achieved after being in the program. From significant install lifts to revenue growth, several studios shared that the exposure helped them open doors to build new relationships that led to financial investments and global publishing deals. And we're excited to give alumni from both of these programs an opportunity to meet publishers and pitch their games for publishing deals at the Indie Games Demo Day on March 22nd. Thank you, Indies, Vaya un copete for guapo que me he continuing dejado, to ¿eh? pour your creativity and passion into such Esto de aquí. great games, and head over Me to the corté el link you pelo see ayer. here to learn more about our 2022 events. Now, while the Indie Games Festival and Accelerator are great ways to support game developers in the early stages of their growth, we think it is also Está important indomable. to have programs that support developers as they become more established and enter a new phase. Today, we want to talk to you about two ways to do that we're really excited about. First up, Play Points. One of the los premier Play ways that we Points. support our developer partners is through the Play Points program. Play Points has already launched in 28 countries, and our Lo que participating cuesta partners conseguir have 100, really que es, benefited from the o 1000, me program. parece que es €1. For example, we see developers increasing their revenue up to 4x, while also connecting their game with new, highly engaged audiences through the program's promotional channels. ¿Tú tienes Play Point, Rod? In the coming year, Google we Play look Points, to build ¿estás on en the el success programa? of the program by adding new features and expanding to No, additional no. markets. Eres de With the iPhone goal tú. of driving impact across engagement, Soy retention, agnóstico. and Tenga las revenue dos. for your games. Ah, tienes las dos. Finally, we also En want la to Play talk to you about a Store brand new program that serves puedes our activar largest game el, developers. puedes Developers at this adherirte al scale programa have long de lead los Play times Points and invest a lot of y time por las and compras que money haces a través through de la every Play part of their Store game's y los lifecycle. pagos que From realizas development to te dan pre-launch unos puntos que luego marketing, puedes to usar finally launching para, and keeping their millions para of users comprar happy cosas every también, single incluso day. juegos de Stadia. So today we're introducing the Google Play Partner Program for Sabes que games, yo with additional utilizo services la and cuenta features de tailored for our developer, largest developers. entonces Claro, tú lo Benefits of the tienes todo program ya. include Claro. faster releases with a priority publishing queue, enhanced pre-launch tools like pre-registration testing and store listing experiments for pre-registration, growth and engagement tools post-launch like LiveOps, access to insights to device attributes across Google Play, additional integrity protection tools to fight scaled abuse, and finally, invites to early access programs with more features to come. Developers who meet the program criteria will see a new experience when they launch the Google Play console. We've added a program page that lists all of your benefits at a glance, along with links to helpful Google Play resources. Console. Some program benefits are completely new features, and some are enhancements or higher limits on features that you're already using. For example, to help our large game studios make the most of pre-launch game testing phase, we're giving Play partners who qualify
the ability to invite pre-registered players to exclusive beta tests of their new games. Players love the opportunity to help shape the game before launch, and developers benefit from having a large-scale, real-world, closed beta test that they couldn't easily replicate by any other means. Partners can choose to invite testers based on country and device total memory, or gather targeted feedback and build excitement with their most valuable audiences. Activision took advantage of this feature in early access and told us that it played a big role in the success of their Call of Duty launch. And that's just one of the new benefits. We've already welcomed a few partners, and the feedback from our early access program has been very positive. If you qualify for the program, we'll be in touch soon to introduce you to all of the new features and services available for your business. We're also excited to add more developers and features to the program over time. And of course, we won't stop launching features that benefit the entire Play developer ecosystem. Thanks, Leo. In addition to the investments we just shared in the Android and Google Play ecosystem, we have a number of exciting product announcements to share today. I want to take you through how we're making it easier to bring Android games to more screens, develop high-quality Android games, and show you some new tools to grow your game on Google Play. Let's start with multi-screen gaming. For Google Play, we're seeing that Android has continued to grow in popularity rapidly. Esto también es una With tendencia, over ¿eh? 2.5 Poder jugar en billion cualquier monthly pantalla. active users on Google Play, this massive worldwide audience is playing games across more form factors than ever before. From Android phones to foldables, tablets, Chromebooks, and Google TVs, our mission has been to enable games on all these screens, so we can meet players where they are and give them the convenience of playing games wherever they are. We've done well on this mission so far, and we're proud to be one of the largest ecosystems to help you find game-making success. Tablets are offering an incredible game and media experience. Over the past 18 months, we've seen people around the world buy and use Android tablets more than ever before. And foldable devices are an exciting, innovative form factor as our OEM partners push the future of mobile devices. Gaming on these devices offers the opportunity to bring more engaging and immersive experiences than ever. And it represents a large opportunity. For instance, 49% of people who use their tablet while watching TV use it to play games. For foldables alone, we've seen more than a 2.5 times increase. Esto de las in estadísticas device siempre sales me year over alucina, year. tío. And it's easy to see why. Foldables put the El power of the tablet 49% de right la in your pocket. gente For tablets, que juega juegos en la usage in the tablet lo home hace and viendo work mientras has ve la televisión. transformed in recent years. Imagínate With an la almost atención que le 20% prestamos. increase in tablet sales that Mi madre la continued throughout primera. 2021. Users are doing more than ever on tablets, spending almost 10% more time on their devices than they did in 2019. For game developers, this is great news. The investments you've made in your Android titles to support different screen sizes and orientations helps you reach new sets of users in these rapidly growing categories. Speaking of which, another large screen to think about in your overall continuum is Chrome OS, where your Android games can also run. Chromebooks had an incredible year in 2021. We're really excited about the continued growth of Android games on Chrome OS in particular. Android usage on Chrome OS has grown over 50% year over year, led by games, with contributing new titles like Dead Cells and SmashCarts.io, who have optimized for Chromebooks. Notably, we announced that Unity now offers x86 support, supporting x86 instruction sets on 32 and 64-bit based Chrome OS devices. There are also a lot more ways to play video games with Chromebooks. For example, the Steam Alpha just launched, making this longtime PC game store available on select Chromebooks for users to try. You can check that out on the Chromebook community forum to learn more. And later this year, we'll have a public beta for a new games overlay for select Android games, making these games playable with user-driven keyboard and mouse configurations on Chromebooks without developer changes required. Lastly, cloud games are more vibrant on Chromebooks than ever before, with services like Stadia and GeForce now making over 1,400 amazing PC titles available for streaming. Chromebook users are spending millions of hours per month playing big titles like Cyberpunk and Fortnite. Collectively, these experiences make Chromebooks an increasingly attractive device for gamers. This year, we're going even further with GeForce Now y multi-screen Stadia al final. games.
As we studied the behaviors of those gamers, we made two interesting observations. First, with the billions of mobile-only Android game players, there's a large cohort of intense gamers who are multi-screen owners. They switch between devices to play their games on different screens depending on their mood, locale, or game genre preferences. For this cohort, playing games on mobile remains highly convenient, and they routinely switch to a desktop or a laptop when they want to play on a large screen or get a precision control experience. Second, in a global study conducted by Google, 76% of our mobile gamers showed strong interest in playing the same mobile games on desktops and laptops as well. In sharing these insights with many mobile developers, we found they were keenly interested in this opportunity too, and they wanted to reach a larger audience with the same game. More importantly, developers want this to be ROI positive and avoid the costs and complexity of supporting additional platforms. So in January this year, we rolled out Google Play Games for PC. This is a new standalone Windows PC application built by Google that allows you to Bueno, nos play hablan de este nuevo Google Play Games. Google Play Games optimized for a desktop or laptop PC. Y ya podemos jugar a los juegos móviles también en PC, en todas las pantallas. Una interfaz que sirve para adaptada a cualquier dispositivo prácticamente. Mobile phone, tablet, Chromebook, or now their Windows PC. With Google Play Games for PC, players can easily browse, download, and play their favorite mobile games on their PCs, while taking advantage of larger screens with mouse and keyboard inputs, and enjoy them using high-performance emulation. The players experience no loss of progress or achievements while switching between devices, as each game syncs with the cloud, and it all just works with your Google Play Games identity and profile. Our beta already includes some of the most popular mobile games in the world, like Mobile Legends Bang Bang, Summoner's War, State of Survival, Three Kingdoms Tactics, and Homescapes. Collectively, these games delight hundreds of millions of players globally each month. We're excited to be partnering with top developers to expand their reach, build engagement, and bring their incredible games to larger screens for players worldwide. To tell us more about their multi-screen journey, let me welcome Sherry, the VP of Marketing for Moonton, the creators of one of the world's most popular battle arena games, Mobile Legends Bang Bang. Sherry, take it from here. Hi, I'm Cherry, and I'm in charge of VP Publishing for Moonton Games. Moonton is known as one of the pioneers of mobile gaming with millions of international fans worldwide. Mobile Legends Bang Bang currently has over 100 million monthly active users who enjoy non-stop gameplay with their mobile devices. Last year was a successful year for Mobile Legends Bang Bang, including its esports division. According to esports charts, in the global ranking for mobile esports viewing hours in 2021, Mobile Legends Bang Bang ranked first with 386 million hours of total viewing, up 2.5 times in contrast to 2020. Furthermore, Mobile Legends Bang Bang was recently awarded as the best mobile game overseas by Sensor Tower Epic Awards 2021. The platform and its worldwide mobile accessibility has brought joy to many gamers, and we are excited to bring the game one step further to other platforms. It gives us great honor to announce our partnership with Google to bring Mobile Legends Bang Bang to Google Play Games on PC. Now, players in the beta regions can continue their legendary fights seamlessly across the devices and enjoy the desktop. Estoy viendo algunas cosas que se han filtrado ya with their friends. Y está interesante esto. With the developer tools provided by Google, we successfully landed Mobile Legends Bang Bang on Google Play Games for PC. Bueno, ella ahora Updates for the este es game marketing, ella es una brand manager y bueno, está vendiendo su pescado. Básicamente,
para resumirlo un poquito, empezamos con las nuevas estrategias de monetización, engagement de Google para developers, nuevas opciones de ads para developers, para monetizar sus productos. Y ahora estamos entrando ya en la reorganización de lo que es el ecosistema de Google y traer los juegos a más pantallas. Han empezado hablando del segmento de móviles que sigue creciendo y ahora traerlo a más pantallas. Pero de momento hablamos de Android, ¿no? Sí, ahora mismo de juegos Android, de móviles. Pero yo estoy sospechando, bueno, no quiero adelantarlo ahora, vamos a escucharlo un poco más. Building on x86 and integrating the Play Games identity help us deliver a certified catalog of games that delivers the best mobile to large screen experience. We have much more to share with you about Google Play Games during this summit, so tune in to our Google Play Games for PC sessions, and you can express interest to add your game to our catalog by visiting the link you see here. In July 2021, we unveiled Play As You Download, a new feature built into the core of Android 12 that allows users to get into gameplay in seconds while the game assets are downloaded in the background. All this can happen with minimal developer changes to your underlying implementation, leveraging services like App Bundle, Google Play Signing, and Play Asset Delivery. Since then, the beta program has been progressing steadily, and after testing this new capability with more than 180 games, we are pleased to tell you that we will soon open up Play As You Download to all Android 12 users. Consumers will be able to identify compatible games in the Play Store through a badge, and we'll see a new rapid install experience when the game is ready to play. We also encourage developers to continue to sign up to the beta at the link that you see here. ¿Qué es esta función de Play As You Download? Pues es lo que hacemos siempre, ¿no? Jugarlo sin instalación, se supone, sin instalarlo. O juegos grandes que te permiten empezar a jugar durante el download. Mientras lo descargas ya puedes abrir el juego y empezar a... Hay por paquetes, segmentado por paquetes. We've continued to invest in making game making easier. In partnership with game engines, including homegrown native C and C++ engines. Last year, we released the Android Game Development Kit, a set of tools and libraries to help make Android game development more efficient. I'm happy to report it was really Bueno, siempre hay que ir a la cabeza de la innovación, ¿no? También colocarse, ir adoptando buenos parámetros de otras empresas también. Integrated workflows led by the Android Game Development Extension. Que este es importante, Then there's essential C and C++ Un kit de desarrollo para juegos de Android. Like the game activity and game input libraries. These help you build more stable native C and C++ games with less Java. Por supuesto, no estoy viendo el chat, pero si hay preguntas o algo, tools like the Android GPU te las traspaso. and the Android Performance Tuner can help you track, profile, and optimize game performance. La gente está esperando cosas sobre Stadia. ¿Sabes qué pasa? Que 9 to 5 Google ya ha filtrado cosas sobre lo que vamos a ver. Y ese es un pelín más aburrido porque es muy para desarrolladores. First, let's talk about the Android Game Development Extension for Visual Studio. This extension allows game developers to build directly for Android from within Visual Studio, bringing our expertise Esa pregunta no se la voy a hacer, fast, reliable Android building, debugging, and performance to your Visual Studio team. While Preguntan que cómo se llama el grillo. ¿El grillo? Es que escuchamos un sonido que proviene de tu lado, sí. Es como un grillo. To make this easier for you, AGDE will now include cross-compatibility between Android Studio and Visual Studio. Now, AGDE projects are supported in Android Studio, and you can open them directly there to edit Java code in Android Studio's debugger. Developers have told us this is a great time saver, as opposed to trying to recreate the project in Android Studio or maintaining two projects in parallel.
Una de las cosas que se ha filtrado, chicos, para los que estáis aburridos, es que ya conocemos actualmente uno de los juegos que vamos a jugar en Stadia a través de este emulador de Windows y que no ha sido portado directamente a Stadia, no ha necesitado mucho coste de portar, y es Cities Skylines, que sale en abril. O sea que es el primero de los juegos que va a llegar a Stadia con la herramienta de portado de bajo coste de porte de Windows. Pero también han anunciado varias compañías que ya tienen acuerdos para usar esta herramienta. Y lo vamos a ver. Sí, Samu, la herramienta está confirmada y ya está funcionando. Y hay gente que la están usando. Y vamos a ver ahora qué compañías ya la están usando. Originally released as the first platform-wide GPU profiler for Android, it's proven essential to understanding when your game is bottlenecked on the GPU versus CPU, and achieving better frame rates and battery life. However, identifying GPU bottlenecks alone isn't enough. So we introduced a frame profiler into beta last year to help you identify which render passes are slowing your game down and see the impact of the resources and graphics API usage have on frame performance. For example, it can be pretty difficult to figure out where you're overdrawing or creating unnecessary. ¿Qué te pasa, Bodes? But with AGI, it's much easier to see what's happening in each render pass. As an example, Crafton was able to use AGI to profile PUBG Mobile and reduce GPU usage by 22% to the benefit of our players. We're excited to make that frame profiler generally available to all developers today and help you discover the performance benefits our early access developers have achieved in the last year. You can check out all the new Diego, lo que hablábamos antes, si ese juego es City Skylines, ¿te parece un juego pequeño para usar esa herramienta o grande? It's a decision-making tool in the Play console that shows you the distribution of users and activity across different device attributes. This can help you with both business and technical decision-making for your game on Play, like deciding which device specs to build for, build a business case for which new countries to launch into, or understanding where you can push devices to their limits. We recently published a case study by FunPlus, who used Reach in devices when planning a major update to their hit game, State of Survival. This overhaul upgraded certain game features from 2D to 3D, and they would require more memory, compute, and storage than ever before. Reach in devices help them establish how to tier devices for delivery of their new features, targeting the right devices with the new experience. Tengo ganas de empezar a ver esas compañías que ya están trabajando con el porting, con la herramienta, para ver qué juegos podrían venir. Pero se viene un evento interesante, ¿eh? Currently, Reach in devices shows install-based metrics as a way to measure opportunity. But if your primary focus is revenue, you may want to understand your ability to reach non-paying and paying users with different spend profiles. So we've enhanced this powerful tool with revenue metrics for your game. Normalmente es como, no sé si te acuerdas, hace unos años Apple, cuando empezaron con los keynotes y juegos y tal, siempre hacían el highlight de una o dos compañías de juegos. Es así, hay 2 o 3 compañías que son seleccionadas para probar las herramientas y la tecnología y tal, y solo después es que abren a más developers. Pero este juego, el City Skylines, no es un juego complejo, es un juego de 2015 en Unity. Paradox, pienso que es Paradox, el developer es un desarrollador muy grande que sabe lo que hace, entonces no han arriesgado. Y que tampoco hemos visto el rendimiento porque no ha llegado todavía, también hay que ver cómo funciona. Es un juego que está, no sé cómo va, pero estaba bien, es un juego antiguo, pero iba bien en las reviews, entonces. Para ellos, para Paradox es como revitalizar el juego, un juego antiguo, relanzarlo. Le dan una segunda vida. Sí.
Sabemos que otras compañías que están usando ya la herramienta esta de porting son Handy Games. Oh, mis vecinos. Sí. Los vecinos. Sí, sí, sí. Legacy Games. Los juegos de Legacy. Milestone. MotoGP. Milestone. Son de Koch Media, también los conozco. Koch Media. Nikon. Nikon es francesa, sí. Paradox. Ya lo hemos dicho. Saber Interactive. Koch Media. Koch Media. ¿Y tú no sabías nada de esto, Rod? Nada. Steel Wool Studios. Team 17. Team Gran 17. de Reino Unido, sí. Y Wire Productions. Wire, sí, lo conozco también. Se ves, los estudios son de todos estudios medianos, no son estudios muy grandes. Estudios ya con algunos de ellos con mucha experiencia. El más grande que está ahí es Saber. ¿Saber? Es muy potente. ¿Qué títulos tienen así que puedan sonarnos rápido? Oh, jolín, no me acuerdo. Ahora lo buscaremos, cuando estemos hablando de todo esto y después más tranquilos, miraremos compañía por compañía y lo veremos. Pero Team 17, por ejemplo, sí que tiene juegos que han tenido mucha repercusión. Lemmings, me acuerdo ya. Yo conozco el equipo de ahí muy bien. Cacapo dice From Software. ¿Seguís escuchando el grillillo? Sí. Se oye, sí. Parece como que sea a lo mejor el ventilador del portátil o algo. Para que me voy a cambiar aquí una cosa. Saber tiene títulos a porrón. Es el más grande. Growing with a Google Play. Bueno, seguimos con tema juegos móviles, ¿eh? Lo que pasa que ahora ya tampoco podemos llamarle juegos móviles porque la Google Play Games va a pasarse también a PC y a Chromebooks, o sea que vamos a poder jugar a juegos móviles con teclado y ratón en el PC. Ya dejan de ser juegos móviles, van a ser juegos de Google Play, vaya. Multiplataforma. Multiplataforma, multipantalla, claro, es que todo... Muy buenos, Steven Gamer, muchas gracias por ese super chat. Buenos a ti también. Gente aquí apoyando el directito, ¿eh? Claro, la pregunta es... todos los juegos que lancen para Google Play Games se van a tener que mover en el dispositivo más pequeño, en el Android más pequeño. Es decir, por mucho que ahora puedas jugar a estos Google Play Games en PC, se supone que debe estar habilitado para poderse jugar en todos los dispositivos. O habrá juegos que dentro de la Google Play Games que solo se puedan jugar si los juegas en la versión de PC. No lo creo. No, supongo que eso los juegos van a estar habilitados a todas las pantallas, ¿eh? Y a todos los dispositivos. Many game developers don't have access to growth consultants, and our early partners have benefited from having easier access to this analysis. So now, all monetizing game developers can use Buenas, Denis, ya empiezan a salir noticias a la luz, pero todavía estamos dentro de la presentación que están hablando de Google Play, de juegos de Android y demás. Todavía no hemos empezado el bloque de Cloud Gaming, pero ya han salido algunas cosas a la luz y pronto las vamos a ver. A ver, creo que te escucho doble ahora, Rota. Dime algo. Hello. ¿Me escuchas? Creo que se oye doble ahora. Se oye doble grillo ahora. Don't worry. Las cosas del directo, hermanos. No es excesivamente molesto, pero... Perdonadme, chat. Ey, ahora solo se te oye una vez. ¿Sí?
Hola, hola, hola. Ahora bien, ahora bien. Pepito Grillo sigue ahí, pero no importa. Oh, La gente yo creo que le está cogiendo cariño ya. sí, hay que nombrarlo. Pepito Grillo en directo, chavales, para todos vosotros. Game developers leverage offers from Google Play with our in-app offer system and API. In-app offers are designed to engage players by making the first purchase or repeated purchase experience more attractive using Google Play discounts. Ahora te vuelvo a escuchar doble, Rot. Oh, qué Dios. Contextually during gameplay, when you think your players will make a No será purchase. cosa mía, For ¿no? example, imagine your player just lost a level, and they are thinking of buying more game resources to power up before they try again. With in-app offers, you can choose that exact moment to ask Google if the user has an eligible discount for escuchas? their next purchase. Sí, No. And let them know sí, sí, sí. Y ahora ya no escucho al grillo. No te escucho. No te escucho. No me escucha. By displaying a personalized Google offer at the most relevant ¿Y ahora? you stand to Yo a ti te escucho y ya no escucho al grillo. Yo drive incremental spending. no sé lo que pasa. You'll also give your users a seamless promotional experience. By tapping Use Offer, the user can be directed to your store to purchase what they want Ahora me oyes, ¿no? with that offer and be right back Ahora into the sí. game in seconds. Perfecto. In later phases, we're looking for ways to let you fund the offers yourself and define who is eligible. No, Sí, Gerard, tengo el... Cuando hablamos nosotros se baja un poco el beat. ¿Qué pasa, chuscros? Este verano ya anunciaron lo del Deporting y apuntan a cero esfuerzo y pasar el juego a la primera. Esto puede eliminar esa barrera de entrada de juegos. Eso es, muchísimas gracias por el super chat y de eso mismo vamos a hablar en breve porque es que el protagonista un poco que se ve venir de esta conferencia es precisamente esa herramienta que elimina esa barrera de la que hablas, ¿no? De hecho ya nos han filtrado algunas cosillas, ya he ido soltando alguna cosa y pronto cuando termine la Keynote que nos podamos relajar, que lo podamos ver más grande, lo vemos en profundidad este tema. Porque ya tenemos varias compañías y varios juegos que ya sabemos que están trabajados con esa herramienta y que vamos a probar pronto en la plataforma. Que no es mío el grillo, Crane, que no es mío. Que el grillo es de Rod, tío. ¿Cuándo me habéis escuchado a mí un grillo? Yo no tengo mascota. Cricket. Rod's Cricket. We look forward to many more years together creating successful games and platforms for players around the world. For more Phil Harrison se habrá ido para Ucrania. please be sure to Como check es la out gente. the links that you see here. Y Harrison está en Londres, en su casita, Hand it over tranquilo. to Belinda and Nash to share updates on ads innovations for games. Hi, I'm Belinda Langner. Hemos cambiado de mesa, ¿eh? Development for app campaigns in Google Ads. El It's panel great se ha to vuelto be here with azul. all of El you. de Stadia creo que es el I've been morado. working on app campaigns since we launched, and I'm Ahora always es excited to ads, share with you es how far we've publicidad. come in Ahora hablamos de building features for publicidad, game chicos, de developers ads. themselves. Recently, Algo I que got tampoco into nos Word Games importaba and the New nada, York de hecho. Times Nada, crossword eso es puzzle. Para los importante desarrolladores, los evidentemente desarrolladores. sí, porque son otros medios de monetizar y de sacar publicidad al mercado. Family loves to chime in. Pero a nosotros, pues lo único que hacemos es comérnoslas y ya está. Many people like myself immerse themselves in games. We've seen a huge acceleration in mobile games. Así que bajo el volumen de la conferencia porque básicamente es lo que os digo, ¿eh? Están ahora, han terminado el bloque de Android de Google Play y han pasado al tema de la publicidad, de los ads, ahora mismo. Cuando hay algo interesante, nuestro analista Rod nos avisará. Sí, sí. O el grillo. Oscar dice si Rod va a sacar algún juego nuevo. Eso lo hablamos otro día, Oscar. Clip de Crymen out of context. ¿Qué he dicho ya? A ver, ¿qué he dicho? ¿Habrá ads en Stadia? Ojalá no, pero quizás lo acabamos viendo con los años. Hombre, no lo sé. Quizás en la versión free. Mira, Hombre, Microsoft yo pagando el está- Stadia Pro no quiero ver ads. Microsoft está introduciendo en Windows 11 ads. Entonces, En Windows me 11. sorprendería
No me va a sorprender. Pero si en la me diga- versión de pago, en la licencia de pago de Windows 11. Sí, sí, están haciendo Hostia. tests ahora. Google's largest properties like YouTube, Search, Pues un poco feo. Play. You define the Y luego que te hagan pagar si quieres eliminar las ads. whether that's driving installs for your game launch, C'est la vie, mon ami. people spending your money, Sí la vi. optimizing Bueno, al final aquí, mientras todo esté centralizado y dependamos de las grandes compañías, automation, no hay mucho que podamos hacer más que... find more of the high quality O hacemos mucho ruido, YouTube, Play, o nos lo comemos todo, chavales. over 3 million sites and apps in the Google Display Network. Muy buenas, Ana, ¿qué tal? Especially important at moments like a game launch, where you Bueno, chicos, para los que acabáis de llegar, hemos pasado el bloque de Android, start to de Google Games, can help you de Google Play Games. success. Acabamos de entrar en el bloque de publicidad, de ads, You want to make sure that you can pero ya se han filtrado, your revenue. aún queda el bloque de Stadia, ¿vale? Pero ya se han filtrado algunas informaciones To help you acquire these con respecto a la herramienta effectively to accelerate. de porteo fácil de juegos de Windows a Stadia. We'll talk today about enabling Y como os digo, tenemos nombres de compañías que vamos a ver ahora. optimizing Y tenemos incluso un juego que va a llegar pronto, que ya conocemos, que es el City Skylines, que será el primer juego que probemos your new game que funciona con esta herramienta. results that you want. Juego de Paradox Interactive. Pre-launch marketing become increasingly De todos modos, aún tenemos otras cosas que ver. head start Nos han filtrado más cositas. within a very short time span. With pre-registration, you can Lordelius dice, Rod, que estás muy guapo. countries that you select before you publish on Google Play. Pre-registration allows users to visit Gracias. No lo desconcentréis, hombre. will also be able to opt in to have the game auto-installed on launch day, so they can start playing immediately. In order to accelerate launch performance and drive even more quality traffic to your game, Pues tiene mucho sentido lo que dice Chuscru. Dice, el tema es que de salida Stadia no estaba justificado el coste de porteo del juego para el retorno que recibían. Ya han apuntado pues a eliminar ese coste. for pre-registration is an app campaign type that helps to drive early Vale, yo entiendo que si esta herramienta es efectiva, cuando Google va a picar a la puerta de una desarrolladora, si ofrece esta herramienta, on building your golden. que evidentemente le cuesta menos trabajo a la desarrolladora, entiendo que el coste de traer el juego puede ser mucho menor, ¿no? Se puede bajar bastante. We recognize that ¿Tú cómo lo ves, Rod? yourselves want to smoothly transition from app Perdona que no estaba. Estoy Sí, enfocado. Sí, perdón. bueno, si few hours of a game launch are crucial cuando tú veas que puedes desconectar me avisas y yo te hago preguntas. Dime, pregunta. El tema de la herramienta esta de porteo fácil de Windows, entiendo que en el momento en el que ahora Google vaya a picar a la puerta a una desarrolladora para pedir que traigan un juego, si ofreciendo esta herramienta que facilita tanto el trabajo y a lo mejor o lo elimina prácticamente, entiendo que los costes a lo mejor para traer un juego a Stadia pueden bajar, ¿no? La desarrolladora se supone que le sale más barato, le sale menos trabajo, puede pedir menos, ¿no? A Google para traer este juego. Es que siempre depende del juego, del IP que es. Terminología de desarrolladores IP, es así que llamamos. Y es que depende, si es un IP muy grande, quizá Claro, tú quieres este juego y me da igual tienes el que trabajo pagar. que me cueste, ¿no? Paga esto o nada. Si es un pequeño, sí, quizá, y Google al invés de llevarse uno, quizás se lleva 2 o 3, un bundle de juego. Claro. Quizá. Bueno. Por el mismo precio de lo que antes se llevaba uno, a lo mejor ahora le hacen un bundle de varios juegos. who are most likely to engage with ads. A holistic monetization strategy is needed to optimize and measure your ads revenue for the long term. Today, we have an update on how you can better measure and optimize for your ads revenue. Last month's summit, we announced target return on ad spend for ad revenue, or TROAS for ad revenue, which is a way for you to find users who are more likely to engage with in-app ads. When you bid to target ROAS with a focus on ad revenue, you can directly Miro Telegram. optimize revenue earned from
shown in your app, and dynamically pay more or less depending on how likely a player is to engage with your in-app ads. Esta parte es muy interesante para los desarrolladores porque se nota que están haciendo un esfuerzo grande reforzando varias opciones de monetizar, no solo con ads, con pre-campañas, con adquisición de usuarios. Es muy interesante, especialmente para desarrolladores más pequeños. Son maneras de ganar dinero más rápido, ¿no? Lo que un desarrollador pequeño procura es un ecosistema donde se quede y puede crecer. A uno grande, quizá a una Ubisoft le da igual. Le da igual. Pero a un pequeño se interesa tener varias opciones y ellos ahora tienen un montón, ¿no? Es muy interesante. ¿Esto es innovador lo que están presentando ahora respecto a las ads? Algunas cosillas, cosas pequeñas, pero es más un refuerzo de herramientas y sí. ¿Qué tal, Titi? ¿Qué noticias frescas han salido por ahora? Oficialmente, de momento solo han hablado de Google Play Games, de Android. Muy buenas, Chris. Y están hablando de publicidad, de ads. Sí, todavía no hemos entrado en el bloque de Cloud Gaming. Este tema es un pelín más complicado. Normalmente, cuando te lanzas un juego al Google Play, hay 2 o 3 herramientas que necesitas de analíticas y tal, que son complejas. La integración es muy compleja. Y ellos ahora tienen una solución nueva que con un clic, ¡boom!, y ya está. Me parece que están haciendo un esfuerzo, sí, como dije antes, un esfuerzo grande para facilitar la vida a los desarrolladores, ¿no? Además, las licencias de esas plataformas, esas herramientas son muy caras. Entonces, En todo esto supongo que continúa habiendo el famoso 30%, ¿no? De Google y todo esto. Hasta que digan diferente, sigue igual. Hay compañías poderosas que han intentado enfrentarse a esto, ¿no? La batalla, la guerra no ha terminado todavía. Epic sigue ahí. Entonces... Sí. Bueno, parece que termina, ¿no? El bloque de las ads. No, continúa. Ahora con el hombre este. Seguimos con los ads. Se están poniendo... Como se nota el piece of the pie, que busca Google también en la industria, Amazon... Se nota que esto va para arriba, la industria del videojuego. Claro. Y del entretenimiento. Ayer estaba leyendo un artículo. En 2025 hay una proyección de un economista. En 2025 la industria de los videojuegos va a ser la industria más grande de todo. Punto. ¿En 2025? Sí, es una proyección. Ahora mismo, videojuegos ya son más grandes que cine y música combinadas. En conjunto, vale. Es una proyección que están haciendo y... Además que la vertical es muy acentuada, o sea que esta es cuestión de los últimos años, sobre todo gracias a la tecnología móvil también. Móvil y la penetración del móvil en mercados que están creciendo mucho, Brasil, LATAM, India, son mercados que ahora tienen ya una clase mediana, que ya puede comprar varios dispositivos. Entonces sigue creciendo. Solo India es un mercado astronómico. Todas las empresas quieren estar ahí. Claro. Y ninguna todavía ha tenido éxito, éxito sustancial. Tiene que ser tan emocionante
entrar en un mercado así en alza, con la capacidad que tienen empresas como Amazon, Google, siendo un gigante, tiene que ser estratégicamente tan interesante procesar todo esto. Esperemos que esto nos dé un 2022 interesante. Pero es un proceso. A veces hay muchos, lo que llamamos soft launch. Elegimos un mercado que sea semejante al mercado que queremos lanzar. Es un ecosistema más pequeño, controlado. Hacemos varios tests ahí. Y después, cuando encontramos el escenario ideal, ahí sí, ya lo lanzamos. Pero es un proceso. Puede tardar meses, a veces tarda años. Pero y hoy en día, y se está notando por el esfuerzo que Google está haciendo en esta presentación con la monetización, es más caro traer a usuarios nuevos que mantener los que tienes. Pero para mantener esas estrategias de engagement y ese ecosistema, tienes que tener varias herramientas, varias opciones. Y Google está haciendo un esfuerzo en eso, se ve perfectamente. Para mantener a los usuarios que llegan, ¿no? Sí, hay que mantener. Es más barato mantener que traer nuevos. Claro que hay que seguir creciendo con nuevos, pero hay que mantener los que tienes. Bueno, concretando con Stadia tiene una de las grandes problemáticas que tiene es que sí que ha conseguido cierta visibilidad con títulos como Cyberpunk, Resident Evil y tal. La gente lo ha podido probar con ofertas que han hecho, pero que la retención de esos usuarios ha sido como un gran problema para ellos. Sí, normalmente es siempre el problema de la plataforma. Por ejemplo, todavía tenemos tiempo para hablar rápido. Para que tengas una idea de un juego, un juego así random, no te voy a decir el título, pero un juego con éxito, móvil, de mobile, de 1 millón de usuarios, de cuentas registradas, 1 millón de cuentas registradas, tiene 100.000 usuarios activos, y de esos 100.000 usuarios activos, solo quizá 20% monetizan. Ya ves. Para que la gente... De 1 millón de gente que lo prueba, solo el 20.000 se quedan para que la gente, jugando recurrentemente. Y normalmente las empresas ponen esas métricas así grandes, 1 millón de downloads, bla, bla, bla. Eso no significa nada. Claro. Porque después los que se quedan jugando ya empieza bajando. Los 100.000 que siguen jugando ya son importantes para la plataforma, pero más aún es el núcleo pequeño de esos 20.000, 10.000 que son los que realmente se dejan el dinero. Y ahora podemos especular más o menos lo que pasa con Stadia. Tiene un montón de cuentas registradas, no saben cuánto, me parece que era 800.000 o casi 1 millón o algo por ahí, pero usuarios que la utilizan. La métrica se llama DAU, Daily Active Users. Si vamos a ver esa métrica, seguro va a ser muy pequeña. Jugadores activos diarios. Y después, activos es una cosa, y después los jugadores que pagan, que ese es otro. Claro. Es otro, ahí baja más todavía. Yo siempre he tenido la sensación con Stadia que, a pesar de que tienen una tienda, una store y un modelo para jugar a esos juegos que compras en la store sin pagar nada más, sin ningún tipo de suscripción, tengo la sensación de que el objetivo de ellos realmente es potenciar mucho el Stadia Pro. Han metido como mucha fuerza ahí con el tema del 4K, con títulos grandes que han lanzado, que últimamente como que bajan un poco el nivel y tal, pero creo que el objetivo de Google es realmente Stadia Pro, no tanto las ventas en la store normal. Pero bueno. Es así, el contenido es rey, pero la plataforma es reina. Y una cosa tiene que ir con la otra. Tienes que tener un catálogo fuerte, porque eso es eso que llama la gente. Pero la plataforma también tiene que ser apetecible, se puede decir así. Sí. Atractivo. Atractiva, sí, esa es la palabra. Atractiva. Muchas gracias a Anto, que no te he dicho nada por ese super chat. Esperemos que esto nos dé un 2022 interesante. Esperemos que sí. Yo creo que no deja de ser fruto del cambio de rumbo que tomó Stadia en 2021, hace un año.
pero que empiezan a verse los primeros pasos grandes en esa nueva dirección, ¿no? Y que esperemos que traiga atractivos suficientes para que la plataforma siga progresando, al menos. Ahora que hablábamos de la Store de Stadia, también hay una novedad respecto a la tienda de Stadia que se ha filtrado y que es bastante interesante, que lo vamos a hablar luego. Yo creo que cuando termine este bloque de ads, probablemente pasemos al cloud gaming ya, ¿eh? Por supuesto, ellos aquí están dando como ejemplo esta desarrolladora, Gung-Ho. Es que probablemente muy poca gente la ha escuchado, pero es gigante, astronómicamente gigante, ¿eh? ¿Cómo se llama? Gung-Ho. Gung-Ho. Es sudcoreana y me parece china también, con desarrollo chino. Para la gente de Latinoamérica que nos está escuchando, Rod, no sé si te puedo preguntar ¿cuán prioritario sería para ti, por ejemplo, expandir Stadia a países, por ejemplo, con inflación económica que tienen más difícil el acceso a videoconsolas o a hardware caro, como la India, como Latinoamérica? Es una pregunta un poco compleja, pero... Nosotros, hay el common sense, el senso común, y la gente puede especular. El camino que parece claro de crecimiento es expandir a LATAM y otros mercados, no solo LATAM, MENA, Australasia, mercados del este de Europa y tal. Parece el camino claro, pero eso va todo paso a paso, porque Google no se va a lanzar en un país, no va a abrir así un mercado si, por ejemplo, si la tasa de penetración de Internet no tiene ¿cómo se dice? No tiene si no hay un número X de gente con Internet, de buena calidad de Internet. Hay varios requisitos que son importantes antes de abrir un mercado. A mí hay un mercado que me parece factible, que es Brasil, pero hay otros. En LATAM, por ejemplo, pero en Brasil tengo que hablar de Brasil porque es el más grande. Y si Google todavía no lo ha abierto, hay algún motivo. Si tuvieras que empezar por un país latinoamericano sería Brasil, ¿no? Sí, por la infraestructura, sí, y el censo de gente, ¿no? Hay varios. Es que nosotros tampoco sabemos cuáles son los requisitos de Google, especulando, pero claro. Empieza por índices económicos, índices tecnológicos, después sueldo de la gente, penetración de equipos móviles y otros, etc. Y el sueldo, y después hay una fórmula que estima el dinero que la gente se puede gastar mensualmente para jugar. Sí, Y el poder adquisitivo, ¿no? Poder adquisitivo, eso. Y Brasil es lo que tiene los índices más altos en LATAM, y después en un mercado de casi 200 millones de personas. Y perdonarme si hay alguien de otros países en LATAM en el chat. No, hablamos de números. Esto es completamente objetivo dentro de lo que es hablando de factos objetivo. Dentro de lo que es el negocio del business, que lo que buscan es el dinero. Claro. El Brasil es el más potente ahí, y después hay otros, no es solo Brasil, pero Brasil sería la puerta de entrada. Si funciona ahí, va a funcionar en los demás. Pero Brasil después tiene otro problema también. Es un país gigante y con 3-4 polos, São Paulo, Brasilia y tal. Por eso cuando hablamos de Brasil no va a ser todo el país, van a ser 3-4 ciudades muy grandes y bueno. Pero supongo que Google ya esté testeando por ahí, segurísimo.
segurísimo. Sí. Empieza a escucharse lo que tú dices, Brasil, México. También hay un centro de datos en Chile, que no sabemos si afectará el tema de que Google tenga un data center ahí, pero son nombres que empiezan a sonar. Hay que empezar a tomar atención aquí. Este tío, que no sé su nombre, está hablando, empezó ya con la tecnología cloud. Este hombre es Jack Buser. Y después de aquí seguro ya empezarán con... Este hombre hace nada trabajaba dentro del equipo de Stadia como jefe de producto Sí, jefe de producto. Y ahora se fue al cloud en general. Al B2B. Sí. ¿Dónde está el dinero? Business to business. Voy a subir un poco el volumen aquí. Entramos en el Google Cloud, chicos. Google Cloud, que no es solo Stadia. Google Cloud is dedicated to building the technologies the game industry needs to solve today's challenges and grow into the future. Our mission is simple. It's to help game companies transform to meet this new global opportunity with planet-scale solutions. And we've organized this mission around 3 solution pillars: engaging players and payers for the publisher, improving player experiences for the player, and scaling game production for the developer. Este hombre es un vendedor nato, We aim to focus on the business objectives A most mí me important encandila to game cuando habla. companies. Publishers need to optimize profitability at planet scale. We can help reach global audiences and meet these global needs. Google Cloud can help unlock player value with a build-to-launch suite of game solutions and help maximize the value of player data to improve user acquisition, retention, and even monetization. Retention and acquisition are key for game companies, and we aim to meet a number of business objectives in this space. Let's work to reliably connect players together at scale with flexible, auto-scaling global matchmaking. We want games to be fun, inclusive experiences, and we can help automate and reduce toxicity and harassment within games. Finally, these experiences need to be secure. The need to mitigate cheating and downtime is crucial. We can help. Developers have told us that their technology needs and business objectives are often around reducing operational toil and decreasing time to market. Collaboration amongst global talent is more important than ever before. We can help globalize content production at reduced cost. By simplifying and scaling infrastructure, we can improve security, access control, and deliver better telemetry data. Simple, scalable, global are key aspects to the games business, and we've developed fully managed, scalable databases and game server solutions to address this need. In summary, we've built game solutions that address the outcomes that we've heard our customers like yourselves request the most. And we've started this journey with many of the top game companies around the globe. Here you can see just a sample of the Fijaros los grandes nombres que trabajan con Google Cloud today, and with many more beyond this list. We couldn't be more proud to partner with these leading games companies on their transformation journey to meet this new global opportunity. We've got a lot of great content this Google for Games Summit this year. Be sure to check out more under our Cloud Games and Infrastructure track. If you're an eager developer itching to try something out, check out our open source cloud projects on GitHub. And lastly, you can learn more about our solutions for games and get in contact with someone at our website. Thank you so much for your time. I'm Jack Buser. Míralo. And now I'm going to pass it off to my longtime friend and Me colleague, podría dormir Crymen, escuchando a este hombre. who's going to tell you the absolute latest about Stadia. ¡Vámonos! Hi, The latest about Stadia. Thank you so Empezamos. much for joining the Stadia keynote today, and thank you to all of our partners and to Stadia players for your ongoing support. I'm so happy to be here to share how we're making it easier for developers and publishers to bring their games to players
faster than ever. We'll start with an overview of the significant changes we're making to grow discoverability of games on Stadia. From there, we'll take a closer look at the latest Nos van a enseñar los cambios incentives available to you, para aumentar la descubribilidad de la plataforma. Last, but definitely not least, we have a big update on the work we're doing to offer our streaming technology to customers who want to deliver their games directly to their players. So let's get started. When we introduced Stadia, we outlined one of our most important ambitions, to make it easier for players to discover and instantly play great games. That hasn't changed, and in the coming weeks you'll see some big changes in the Stadia store. We're making it possible for people to browse games in our store without needing to log into or create a Stadia account. La Stadia Store va a pasar a ser pública. La gente podrá entrar en stadia.google.com y ver la Store de Stadia, los precios, sin necesidad de iniciar sesión, ni crearse una cuenta. In addition to making Stadia games more discoverable, we want to give you the option for players to find your game and immediately try it with no commitment. This is a new feature I'm really excited about. Incluso probar algunos enlaces click to play para probar juegos sin necesidad de cuenta. Players can jump in and try your game without having to pay anything or even signing up for a Stadia account. Enabling your click to play trial is as easy as deciding how long the trial should last, with no additional developer work needed. We kicked off our click to play trials pilot phase last October with Hello Engineer, Control, Riders Republic, and the Jackbox. Aquí tenemos las demos Click to Play. Las nuevas que van a salir son de Risk of Rain 2 y Super Animal Royale. Este es el año Y vendrán más. Even better, we've seen that players who complete a click to play trial and go on to purchase a game are significantly more engaged than those who convert through regular ads. We're continuing to fine-tune this feature following a great response from press, players, and our partners, and we will expand access to more games. We intend to offer click-to-play trials as an option for all partners and their games on Stadia in 2022, starting this month with a click-to-play trial of Risk of Rain 2. So we've talked about content discovery and trial. Now let's talk devices. Players can already access games on Stadia via laptops, bueno, vendiendo un poco la PCs, accesibilidad a las desarrolladoras. as well as both Android and iOS devices. Ahora mismo dice que hay más de 100 millones de dispositivos compatibles donde se puede jugar Stadia. We made Stadia available to tens of millions more living rooms. In addition, Samsung will bring the Samsung Gaming Hub to their 2022 smart TVs and monitors later this year, with plans to include Mirad a la cantidad de gente a la que podéis llegar con vuestros juegos. Discoverability is the key to a game's success, but the key to a Herramientas para desarrolladores. is its developer experience. We're continuing to build new tools and functionality to make it easier than ever to bring your games to Stadia. One of the ways we're doing this is with what we call low change porting. It has a simple goal with a big impact to significantly reduce time, effort, and resources required to bring Porteo de juegos con pocos cambios, Our low change porting initiative contains multiple components, from libraries that auto-translate DirectX, to improved Unity and Unreal support, to cloud-native playtest and QA workflows. Low change porting allows you to quickly Las get compañías que hablábamos. Stadia with lower engineering cost, less time to develop, Que ya están trabajando con este sistema de porteo de juegos de bajo coste directamente. No necesitan mucho trabajo portear esos juegos con esta herramienta. Hablamos de incentivos. We're continuing to boost player engagement and your ability to generate revenue through our partner incentive programs. Last year we started giving 70% of our monthly subscription revenue Estos back son los to de Stadia Pro partners. el año pasado. The transactional rev share to Igual es un 85% recordatorio, nada for newly más. signed games. Our partners have seen very positive results from these programs, and they're talking about it. If Algunos you're ejemplos de lo interested in bringing your contento que games to están las Stadia and desarrolladoras con estos participating, go to incentivos. stadia.dev and apply. A few moments ago, I let you know we're making big updates to the Stadia store that will enable anyone to browse your game page without needing a Stadia account. And during last year's keynote, I announced a new affiliate marketing program arriving in the first half of 2022. When you think about these updates together, things get more exciting. Nuevo programa The de affiliate marketing de program afiliados. enables participating publishers to earn additional revenue by bringing new players to Stadia with their unique click-to-play link. After Vale, esto ya using the también lo link to vimos el create a año Stadia pasado. account and enjoy a free month trial of Stadia Pro, each player that converts to a paid Pro subscription equals $10 paid to the publisher by Google.
No other game platform does this, and after launching our pilot phase with a few initial partners last December, we're excited about the insights we've already gained. As promised, we're planning on expanding access to the affiliate marketing program by June 2022. Lo van a expandir a más desarrolladoras, working so hard, and the reason I'm here speaking to you today is that we know games are what makes a platform great, and we want to play your games on Stadia. Be sure to watch our developer sessions after today's keynote, where some of my favorite members of the Stadia team will detail more technical innovation they've been working Estas son las conferencias. And don't forget to visit stadia.dev to apply to become a Stadia developer and access many of the programs we've talked about. As you can see, there's a lot of work going into improving Stadia to support the success of our partners, and that work will continue. We've also been expanding our efforts to help customers take advantage of our platform technology and deliver games directly to players. Our first step was to define our product in collaboration with expert partners across Google, with the goal of offering everything our customers need to build, launch, and optimize a direct-to-consumer business based on incredible streaming technology that enables gameplay on as many screens as possible. We're creating solutions that work for a range of games, use cases, and customers. But it's not just platform technology. In line with the Stadia efforts we've just discussed, we're working on tools for quicker and cheaper porting, powerful discovery features like click-to-play trials, all combined with insightful analytics that will help you optimize your marketing across all of Google and beyond. So in partnership with our colleagues at Google Cloud, we've developed a new offering called Immersive Stream for Games. It's designed around all the needs we've just described: advanced streaming technology, the right tools to port games easily, powerful discovery features, and the analytics you need to optimize a direct-to-consumer business. Last year, we began to work with early customers to understand their goals and to pilot this new offering. There are so many ways we can work with you to provide your experiences directly to players, from trials to full games, to subscription bundles, or even entire storefronts. Our first customer to launch a game on Immersive Stream was AT&T. Eso es Google At Stream, Google, sí. we've enjoyed an innovative and collaborative relationship with AT&T for a long time. Together, we enabled AT&T to offer subscribers the ability to play a rock-steady masterpiece, Batman Arkham Knight, in full for free, all powered by Immersive Stream technology. And here's AT&T's Vice President of 5G Product and Innovation, Jay Carey, to tell you more. Y nos pasan con el directivo of AT&T, I'd de like to AT&T. congratulate Google on the reveal of Immersive Stream for Games. This technology, paired with the AT&T network, gives us the ability to deliver games directly to customers. Together, we deliver click-to-play access of Batman Arkham Knight to our wireless customers on the devices they already own. No need for a console or a high-end gaming PC. And for the first time, the game is available with no downloads, no creating an account, and no passwords. Simply provide your AT&T phone number and start playing in seconds. The full game is available via your browser, complete with bonus content, cloud-based progress saves, and picture-perfect quality at 1080p and 60 frames per second. Thousands of our customers have already AT&T es uno de los patrocinadores, entonces hay que dejarlo hablar. On the Immersive Stream platform soon. At the same time, we'll be expanding access for our customers to play on their mobile devices, whether they're at home or on the go. And we think our customers are going to love it, especially when they're playing on their 5G AT&T device. And we're excited to see how this opens up a world of marketing and business possibilities for both game publishers and game platforms. You'll hear more about Immersive Stream over the next few months, and as Jay mentioned, AT&T subscribers Escucharemos más sobre Google Stream en los próximos meses. Immersive Stream in the near future. If you're interested in bringing games direct to consumer via Aquí están vendiendo ya el Google Stream, directamente la marca Just visit blanca. this link to get started. So that's all from us today. To recap, we're continuing to bring you tools and features to make it easier and more rewarding for you to bring your games to Stadia. We want to play those games on Stadia, so please visit stadia.dev and apply. We were excited to share more about Immersive Stream for Games today. We've made great strides so far and are looking forward to helping even more customers bring their games directly to players this year. If you'd like to talk to us about offering games direct to consumers via Immersive Stream, please visit this link. And with that, we've reached the end of this year's Google for Games Developer Summit keynote. From mobile to the cloud, Hasta aquí la keynote. there's an enormous opportunity to build awesome experiences for gamers. I hope you're as excited as we are to work together to bring your vision to life and reach billions of players around the world. Esta mujer me suena, ya la habíamos On visto behalf antes. of all of our presenters, thanks for tuning in today.
As part of the Dev Summit, check out our developer sessions available now in the mobile or cloud games and infrastructure tracks. Find the full agenda at the link here. We'll see you next time. Chao. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya. Ha sido bastante más rápido el bloque de Stadia que el de ads y el de juegos de móviles, ¿eh? ¿Qué te ha parecido? Han dicho más, ya solo en la Keynote, y todavía no hemos visto específicamente el apartado técnico que habla del emulador de Windows. Pero han dicho más de lo que me esperaba, dando nombres de compañías que están ya trabajando en ello. Eso no me lo esperaba. Y creo realmente... Yo esperaba que, por ejemplo, el juego de Batman de AT&T estuviera funcionando con esa herramienta de Google for Windows, pero esto no lo han dicho. Entonces no sé si realmente es un port completo el Batman Arkham Knight a Stadia, y en ese caso, ¿por qué no está en Stadia y solo está en AT&T? ¿Y quién ha costeado el coste de ese port, no? Entonces yo me imaginaba que a lo mejor Arkham Knight, ese Batman, había sido el primer juego que funcionaba con esta emulación de Windows y que a lo mejor estaba así como medio en beta y tal. Pero esto no lo han dicho. Sin embargo, sí que sabemos, por ejemplo, eso me interesaba a mí, saber que es algo nuevo, el tema del emulador de Windows, que no es algo que ya llevamos experimentando y que por tanto esto puede suponer un cambio porque es algo nuevo que ha eliminado una barrera. Creo que es positivo que nos hayan dicho cuál es el primer juego que vamos a probar con este sistema, que va a ser City Skylines, que llega el mes que viene, y de manera que ya podemos tener tacto de a ver cómo funciona esta herramienta de bajo coste de porteo. Porque una cosa es la teoría, porque a mí está bien que eliminen los costes de porteo, pero a mí me interesa que la experiencia de juego siga siendo igual que cuando portes un juego completamente con todos sus costes, ¿no? Entonces me interesa saber... City Skylines lo compraré porque me interesa saber cómo funciona y cómo rinde. Y interesante también que hayan dicho pues el resto de compañías que ya trabajan con esta tecnología, porque podemos empezar a prever también qué juegos nos pueden llegar de estas compañías y que van a funcionar bajo ese sistema. ¿Cómo lo has visto, Rob? Yo tengo un poco mixed feelings. Mixed feelings. ¿Cómo se traduce eso? Sentimientos encontrados. O desencontrados, no lo sé. Aquí se dicen sentimientos encontrados. Encontrados, ok. Fue una buena presentación y tal, muy comercial, a mi punto de vista, muy comercial. Claramente enfocada a developers, obvious. Claro, eso era lo que esperábamos. Pero no he visto así ninguna novedad que fuera... esto hace la hostia. Sí, hay puntos importantes. Primero, que quizá los usuarios no dan mucha importancia, pero es muy importante reforzar el ecosistema, herramientas analíticas, engagement, monetización para los desarrolladores. Si los desarrolladores no pueden monetizar sus productos, no pueden hacer nuevos productos. Entonces, a ver, un momento, Rod, que me dicen que se escucha con eco y creo que es cosa mía, ¿eh? Un momento, ¿eh? Oh, perdón. Ahora creo que ya está. ¿Ya está? Sí, decidme si ya se le oye bien a Rod. Hola, el grillo. Sí, creo que ya está, ¿eh? Creo que era cosa mía. A lo que iba, los desarrolladores necesitan hacer dinero, necesitan vender sus juegos, si no, ya está. Entonces empiezan por ahí, reforzar el refuerzo de su ecosistema. Después han hablado mucho de Google Games, o Google for Games,
Está claro que el mercado de móviles... Este es brutal, es un mercado brutal. Se lleva Ahora mismo el mercado móvil lleva 80% de todo el mercado de los videojuegos. Entonces... Pero 80% de ingresos, no de usuarios, de ingresos. Bueno, de usuarios también. Y de usuarios, si no va ahí, va a estar... Es que no va así, es que va hacia arriba. A flecha. Y entonces es un mercado, es una vertical muy importante que no se puede ignorar. Y me parece que traer esos usuarios a nuevos dispositivos es una súper buena estrategia de Google. Llevarlo a PC, llevarlo a tablets, llevarlo... Bueno, tablets ya... Y seguro que con sus herramientas, con la portabilidad, ellos hacen un design responsivo, entonces el juego va a funcionar bien en cualquier pantalla. Pero ¿qué haces después con esos usuarios que se encuentran con los usuarios de Stadia? Que se cruzan ahí. Bueno, igual es un... En este caso, a priori podría salir ganando Stadia en el sentido de que si el gran volumen de usuarios está en el mobile y debido a este acercamiento, a esta de Google Play Games, a un sistema muy similar que es el de Stadia, que es solo dar un salto a otra web y darle al play, pueden captar parte de esos usuarios a juegos un poco más desarrollados, un poco más grandes, también puede ser positivo para la plataforma. Sí, y pienso que por ahí va, más o menos, es en inglés, se dice cross-branding. Cruzar marcas, ¿no? Traer esos usuarios a jugar en una tele y que ellos vean, en la verdad también puedo jugar juegos AAA con el mismo sistema. Entonces hay ahí una oportunidad. Y quizá en un futuro veo Google Games y Stadia todavía más unido, ¿no? Lo mismo. Es una posibilidad. Pero hay una gran diferencia todavía en esto, que para mí creo que siguen estando separadas por esto mismo, que es el streaming en sí. O sea, el sistema es parecido, pero es distinto a la vez. En Google Games sigues teniendo que descargar e instalar. Y Stadia es algo completamente diferente. En el momento en el que estos juegos de Google Games de juegos de móvil los puedes jugar también con un clic sin descargas ni nada, pues entonces sí que será... En una plataforma te lo podrás encontrar todo. Ahora en algún momento va a haber la transición, por eso han hablado... la Keynote, la Summit hay una orden muy específica. Han hablado de los juegos de Android después de la cloud. Esos juegos a su tiempo, no es ahora, eso va paso a paso, van a la cloud. Y a su tiempo se van a cruzar los usuarios de uno porque aquí hay un porcentaje de usuarios muy elevado y hay una oportunidad de quizá reavivar, traer nueva vida a otra plataforma. No lo sé, estoy especulando, pero es por ahí va. Esto va paso a paso y me parece que va por ahí. Después, específicamente Stadia, sí, abrir la Stadia Store para cualquier uno, que puedes entrar anónimo, probar tus juegos y tal. Eso me parece muy bien, una muy buena estrategia. Eso va a atraer muchísimos usuarios. No va a solucionar el problema de retención. Eso va a traer más visibilidad, pero todavía no soluciona, no estamos hablando de convertir ese usuario, pero trae más visibilidad. Sí, porque es una pregunta que muchas veces cuando le hablo a alguien de la plataforma, a alguien que no la conoce y tal, es vale, pues pásame una web que voy a ver lo que hay. Y digo, es que si no, te tienes que registrar. Para ver lo que hay te tienes que registrar. O te lo enseño yo o no lo ves. Y dices, la Microsoft Store está completamente abierta. La PlayStation Store está completamente abierta. No necesitas una cuenta para ver
qué juegos hay, qué valen esos juegos, si están con suscripción, si están sin suscripción. Que esté la Store abierta me parece también no un avance muy innovador, porque ya te digo, es como algo básico, pero sí que ya tocaba que estuviera y que creo que la hacen una plataforma pues más visiblemente más atractiva para la gente que llega nueva, ¿no? Porque ese espectador que llega de fuera y que sin registrarme, sin saber lo que me voy a... paso. Pues, muchas veces tienes ya esa atención desde el principio. Después también hay algo que no sé si alguien se ha dado cuenta. Este año se va a lanzar Google Gaming Hub. Eso va en colaboración con Stadia. Eso es algo más de visibilidad para Stadia. Estamos hablando de una parcería con la marca, pienso que es la marca número 1 de teles y tal. Y si Stadia viene en esa, ¿cómo se dice? Incluida en esa Gaming Hub de Samsung, también está muy bien. ¿Qué es esto del Google Gaming Hub? ¿Es una interfaz de...? Ellos, el nombre oficial es Samsung Gaming Hub. Sí. Es como una versión del Google Gaming Hub, pero con la carátula de Samsung. Sí, lo van a hacer también compañías como la China de televisores TLC, también tiene un hub para videojuegos. Y bueno, ahí pues estará GeForce Now, estará Stadia, estará todo. Eso ahí es otro paso más para visibilidad, traer Stadia a más gente, pero seguimos con el mismo punto. Visibilidad, retención, todavía no se habla de retención. Después también hay algo muy interesante, el click to play, sí, como lo ha explicado, o sea, muy interesante. Muchas gracias, Chus Cruz. Store abierta preparándose para el gran público. La gente de Stadia... otra cosa no, pero ánimo y esperanza y paciencia tenemos un rato. ¿Qué más hay? Lo del click to play, ¿qué han dicho de click to play? Los incentivos, ¿no? Sí, es más es incentivo, es que... Han dicho que lo van a expandir en junio. No sé si a nuevas compañías o es que van a añadir o que van a haber más incentivos o mejores incentivos para el tema del click to play. Porque esto es algo que lo anunciaron el año pasado. Estos incentivos para las desarrolladoras también. Si toda la gente que traes o que entra en Stadia a jugar a juegos a través de un link de afiliado de una compañía que haya puesto en Twitter o tal, imagínate que vosotros, Fishlabs, ponéis entra ya a jugar a Chorus a través de este enlace, pues toda la gente que vaya entrando ahí, a partir de $500, pues es un incentivo también para ganar dinero. Esto no he visto creo que lo anunciaron el año pasado, no sé si es que se ha puesto en marcha hace poco, pero no lo he visto que funcionara en ningún momento, no he visto ninguna compañía poniendo un click to play de Stadia, que no sea Stadia en sí. Y sí que han dicho que lo expandirán en junio, no sé a qué se referían con eso. Es que, no sé, la verdad es que no he visto click to play en la pantalla de monetización, la he visto en una diferente. Pero bueno, no interesa. No vas a ver, la verdad es que no vas a ver empresas poniendo ese link. No vas, una empresa, sea la que sea, imagínate, no sé, un random. Claro. Sega. Tiene un portfolio riquísimo de juegos y ahora mismo están trabajando activamente con Stadia para traer su portfolio a la nube. Ellos no van a tener ahí el link, descárgate y tal. No, ¿qué va? Ese es bueno para desarrolladores muy pequeños. Para muy pequeños, exacto. Que busquen ese pequeño incentivo y tal. Una empresa grande no va... Tiene muchas novias, no puedes estar dándole besitos a una en público, ¿sabes? Quizá no estoy diciendo que no lo van a poner, pues lo van a poner, pero
como dijiste, nosotros tenemos no sé cuántas plataformas, estamos en todas las plataformas, no podemos, somos completamente agnósticos, no podemos solo estar promocionar a Stadia o claro. o lo que sea. Pero para un más pequeño, que esté, por ejemplo, en exclusivo en Stadia o que esté ya en todo el ecosistema Google, estoy pensando ya en Android Games, quizá pueda ser una oportunidad grande. Y eso viene también con los nuevos revenue share de 85% ahora, sube de 70 a 85%. Sí, en vez de, eso es el 30%, ¿no? De los beneficios de las ventas de los juegos y de in-game. En vez del 70, se quedan ellos el 85, la desarrolladora. Y Google se queda el 15. Sí, se nota ahí un esfuerzo muy grande para chicos. Os estamos dando casi todo. The piece of the pie. Venid. Sí. Sí, está bien también. Después, ¿qué hay más? Hombre, igual podría sacar algún juego más, ¿no? Es que intento siempre pensar, comparar un desarrollador más pequeño y uno más grande. El más grande quiere crecer, quiere que más gente juegue sus juegos, quiere más visibilidad y tal. Pero no son 15% que van a hacer la diferencia en un desarrollador grande. Si él quiere estar en Stadia, si nos quiere, si mañana se va a Luna, punto. Pero para un desarrollador pequeño, 15% es mucho dinero. Claro. Es muy importante. Claro. Estamos hablando de mucho dinero. Hay desarrolladores que desarrollan de sus garajes. Y entonces sí. 15% es dinero para vamos, un porcentaje bastante alto. A uno más grande pues le dará un poco igual, porque ya está más acostumbrado al 30% que ya hace los números en base al... El más grande tampoco te va a decir que no quiero 15%, claro. No, claro, pero es que no está pensado para grandes, porque además me parece que esta oferta tiene como algún límite. Es a partir hasta el 3 millones de dólares o algo así, a partir de ahí ya vuelven al 70. Es lo que se llama hard cap, llega a un punto y vuelve. A partir de ahí, claro. Pero bueno, empresas que les cuesta llegar a esa cifra, pues oye, es un pico, hablamos de mucho dinero, claro. Y después también han hablado pienso que interesante, pero ese más B2B, es el, ¿cómo se llama? Immersive Stream. Yeah. Y eso es más promocionar la tecnología y las herramientas para aportar los juegos y discoverability y analíticas y cosillas pero eso es más enfocado en los desarrolladores. Esto es el streaming de Stadia, pero ofrecido en vez de al consumidor a otras empresas, ¿no? Business to business. Se puede coger ahí cosillas pequeñas, por ejemplo, es importante que un desarrollador ahora se coja 85% al invés de 70%. Sí, eso torna a que Stadia sea más apetecible para un desarrollador que posiblemente ahora mismo no está pensando en Stadia o no estaba y ahora al final la voy a probar. Y quizá, ¿sabes lo que podríamos hacer? Tienes ahí la lista de los estudios que están trabajando ahora mismo. Sí, la tengo aquí delante, la voy a poner en pantalla. Estos son los partners que están usando la herramienta que le han llamado Low Change Porting. O sea, un porteo de pocos cambios, de tocar 4 cositas para que el juego ya funcione en Stadia sin necesidad de hacer un porteo completo del juego. Por supuesto, estoy leyendo que me parece que se puede ahora mismo probar la trial de Risk of Rain 2 en Stadia, ahora mismo. Gratis, vale. 50. Digamos, entrando en stadia.google.com sin iniciar sesión, se podría probar. Vamos a probarlo. Sí. Vamos a probarlo. Tengo aquí
Cierro sesión. A ver dónde me lleva. A ver si está ya activa, ¿no? Mira, exacto. Sáltate el registro y juega ya. Lo estamos viendo en pantalla, chicos. Si entráis en stadia.google.com sin iniciar sesión en Stadia, sáltate el registro y juega ya. Juega con estas pruebas gratuitas sin necesidad de crear una cuenta de Stadia. Durante 60 minutos, a Risk of Rain 2. Esto ya se puede probar. Eso está muy bien. Esto ya sí que elimina completamente la barrera de entrada. Sí. La típica pregunta que se hace a la gente: uy, pero es que mi conexión no sé si me va a funcionar muy bien en mi ordenador. Ya no hay excusas. Ya no necesitas ni crearte una cuenta, ni hacerte... ni activar el Stadia Pro, ni nada. Y hemos visto que estas demos se van a ir ampliando. Van a ir añadiendo... Aparte de Risk of Rain 2, salía también alguna otra. Y luego han dicho que vendrían más en el futuro. O sea que la gente podrá ir entrando por aquí. Vamos a ver cómo se abre directamente. Entras a tu cuenta. Me ha pedido iniciar sesión por eso, ¿eh? Me pide iniciar sesión con Gmail, pero sin registrarte en Stadia. Con Gmail. Ellos se van a quedar y directamente se abre el juego. Ahí está. Muy bien. Otra barrera menos. Bueno, buenas noticias también. ¿Cómo ves lo de la herramienta del...? Dime. Por supuesto, es otro juego de Koch Media. Sí. Este juego es desarrollado por Gearbox, que fue una de las últimas empresas que Embracer ha comprado. Sí, Emilio, pide un Gmail. No pide el registro Stadia, pero pide que te autentifiques con tu Gmail. Como tienes que estar la sesión iniciada en Chrome. Ya está. Ahí tenemos Risk of Rain 2. Te quería preguntar, Rod, centrándonos expresamente en el tema del low change porting, la herramienta esta de los juegos de Windows, que en ningún momento ha mencionado Windows, ahora que pienso. Así que ahora han hablado 1 o 2 veces, pero no en ese contexto. Sí. ¿Qué impacto crees que puede tener esto? O sea, hasta ahora realmente es una barrera muy grande el porteo de Stadia como para que esto sea significativamente importante. O, bueno, va a ser atractivo para... Es difícil de ver, ¿no? Todavía. Es que... ¿Te acuerdas ayer en el podcast de Stadia? Estaba un hype, toda la gente hypeada con esto. ¿Qué va a pasar? Sí. ¿Qué es? Si me preguntas, ¿es esta nueva, no sé cómo podemos explicarlo, esta nueva facilidad? ¿Herramienta? Herramienta. ¿Es esto que va a atraer más desarrolladores? No es esto que va a atraer más desarrolladores. Desarrollar un juego para Stadia no es muy complicado. O mejor, claro que es complicado, pero no es muy complejo, no tiene una complejidad muy astronómica. No sé, una herramienta que facilita la vida al desarrollador es siempre bienvenida, claro. Los desarrolladores quieren sacarse las cosas más rápidas, llamamos iteraciones. Queremos hacer iteraciones más rápidas, pero no es la cosa que el guiñón que el desarrollador va a ver ahora. Oh, yes, mañana empieza ya con Stadia. No. ¿Y cuál crees que sería el filón ese? El game changer de Stadia. Es que no puedo, esa respuesta me va a comprometer. Vale. Números, es siempre números. Siempre. Que pongan más pasta, que le den más pasta. Números, pero números no es solo pasta, Números. Bueno, y que haya más jugadores, ¿no? Pero es el pez que se muerde la cola. Pero es importante, y pienso que Google está haciendo me parece que está haciendo un buen trabajo, es
reforzar su ecosistema, todo de ecosistema. Hay que, como dijiste antes, y me parece que muy bien, aprender de los demás. Sí, me acuerdo ahora de Apple. Es Apple porque tiene un ecosistema fantástico. Google tiene que tener su ecosistema y su ecosistema de juegos también. Y nada, y después hay esa oportunidad que hemos hablado y me parece que va por ahí la cosa, traer los usuarios que ahora están en las plataformas móviles a Stadia, que ellos vean, puedo tener esta experiencia AAA en la misma tablet donde estoy jugando Clash of Clans, claro. Y eso sería la hostia. Ahí sería el salto que Stadia, un salto muy significante. Vale, es interesante. Estaba mirando el tema de las conferencias extras que nos quedan. Yo no sé tú, Rod, qué idea tienes de tiempo y demás. Pero por ejemplo... A mí mi grillo. Sí, te digo porque tengo delante la charla esta que se titula How to Write a Windows Emulator for Linux from Scratch. Podemos verlo. Os digo ya, chicos, que va a ser un pelín aburrida, pero técnica y tal, pero igual podemos extraer más detalles de esta herramienta de low porting o... Sí. Vale, son 20 minutos. Sí, no hay problema. ¿Me puedes pasar el link, por favor? Sí. Lo que pasa que es on demand, pero necesitas como apply to, necesitas registrarte para poder verla. Yo te lo paso. A ver si te deja. Yo la tengo ya aquí en pantalla, son 22 minutos y medio. Y el tema es cómo escribir a nivel de desarrollador un emulador de Windows para Linux desde cero, ¿vale? Desde la nada. Algo que no sé si realmente tiene que ver con esta herramienta de low change porting que nos han anunciado, o es algo completamente diferente esto del emulador de Windows. Porque a mí me suena distinto ya esto. Sí, no, ahora mismo no lo sé, hay que escucharlo. Me parece diferente, me parece que no es la misma cosa, pero... No es lo mismo, ¿verdad? No. Claro, no quiere decir que el low change porting del que nos han hablado con City Skylines, con los juegos de Wired, sean ports de Windows. Igual esto es algo completamente diferente, ¿no? Es que me ha extrañado que lo hayan llamado low change porting y no hayan mencionado en ningún momento lo de Windows. Pensando en que esto va para las desarrolladoras y pueden decir, hostia, yo tengo mi juego en Windows igual con el emulador este tal, y esto es otra cosa, no lo sé. I don't know. ¿Lo estás viendo ya? No, estoy esperando. Okay. Todavía no empezó. Ok. Open source, ok, lo tengo aquí. ¿Tú tienes acceso ya? Sí. ¿Cómo se llama? How to write a Windows emulator from Linux from scratch. For Linux from scratch. Open source backends. Playtesting. Here. Sí que han mencionado DirectX, eso es verdad. Pero vamos a ver también el playtesting made easy on Stadia. Es esta... ¿Tú crees que ese es interesante? Sí. Bueno, tú te los vas a ver todos, eso ya lo sé. Pero para que la audiencia también podamos sacar algo que a la audiencia le interese, que no sea todo desarrollado. Ok, empezando. ¿El del playtesting crees que es mejor o qué? Para que lo vea la gente. ¿O empezamos por este? Quizá este sea... ¿Sí? No. Vamos, este quizá lo podemos sacar algo. Vale.
¿Le damos al play a la de 3? Ya. 3, 2, 1, go. Hello everyone and welcome to my presentation. My name is Marcin Undak and I'm working Estamos viendo a Marcin Undak. Stadia Porting Platform. Is to explain how binary translation of Windows games to Linux work. So hopefully you'll get a better understanding of how technologies like Wine and Proton work. Mira, hablamos de Wine y Proton, ¿eh? First, a little bit about myself. I've been working in the game industry for about 12 years now, mostly as an engineer. Mira, está trabajado en Witcher 2, en Ultra Street Fighter 4, Watch Dogs 2, Watch Dogs Legion y Fortnite. Currently, I'm part of the porting team at Stadia, where we work on tools Y ahora forma parte del equipo de porteo de Stadia. for developers bringing their games to Stadia. Let's start by reminding everyone what Stadia platform is built on top of. As you probably know by now, Stadia is a Linux-based platform using Vulkan and its rendering API. Even though I say Linux, it's actually a very custom system stripped out of regular desktop components. For example, we only support 64-bit applications. We don't provide any user space libraries other than Vulkan, Pulse Audio, and a proprietary interface for handling game things like input, online, and others. As you can imagine, porting games from Windows to Linux is not very easy. Especially for older games, it becomes more and more expensive. To help with that, our team provides developers with few options already, which we've talked about last time, which are: hay que llevar los juegos de Windows a Linux, que es bastante complicado, especialmente los juegos antiguos. If your game is built using a recent supported version of one of those engines, it can be easily run and polished for Stadia. Stadia Porting Toolkit is a set of source code libraries that help translating Windows APIs to Linux. For example, we use DXVK to implement DirectX APIs, so developers don't have to modify their game renderer at all. We already have multiple partners using this toolkit, and the feedback we're getting is really encouraging. The new thing I'm going to talk about today is an approach we took to run unmodified Windows games on Stadia using something that we call binary translation. Binary Translation la ha llamado la herramienta. On Linux, it allows you to run your Windows games on Stadia without the need of recompilation or any other platform-specific work. So, how does it work? Let's go over a high-level overview of how technologies like Wine and Proton work in general. Wine is not an emulator, which means that CPU instructions are not emulated, since we are running on the same architecture. Vale, me gusta por dónde va esto, ¿eh? Temíamos que se tratara de un emulador, pero si se mete en el tema de Wine, digamos que lo de emular ha sido como una forma de hablar. The operating system is emulated, or at least, as we call it, translated. Here you can see an overview of how Windows application communicates with the PC. You can see that applications use system libraries, or DLLs, to communicate with the operating system. The only important part for us here is the interface between the application and the DLLs. What those DLLs do inside and how they communicate with the Windows kernel themselves is not really relevant. Empieza lo técnico ya. We can replace the system DLLs with our own and provide all the services me voy a por otra cerveza, by using our own implementation. So, a rough plan of running a Windows game on Linux looks as follows. We start by loading a game executable. Bueno, es que teníamos la... Antes lo hablábamos con los miembros del canal, que cuando ponían lo de Windows Emulator, nos parecía que a lo mejor podía ser un poco chapuza, porque la emulación muchas veces tiene unos costes de rendimiento, o sea, que afectan al rendimiento del juego. Y no sabemos cómo podía salir eso. Es diferente a lo que están hablando ahora de Wine, que Wine no es un emulador, que es más como una herramienta de traducir las librerías. Es un proceso de traducción de librerías más que de emulación de las librerías. Que habitualmente tenemos el ejemplo, por ejemplo, de la Steam Deck de Valve, que acaba de salir, que funciona con Proton, basada en Wine y que es mucho mejor que supuestamente un emulador. Así que por ahí bien.
Getting DRM to work Y por lo under que he emulation entendido, is esto tricky, viene especially that most of para them use facilitar undocumented la anti-tampering recopilación techniques that are hard to get right. de las builds Fortunately, there are de los enough juegos. DRM-free games out there for you to not care about this at the beginning. Un emulador Crymen, We un start from the emulador. top, loading and parsing Windows executables, which are called PE in short. The PE file consists of a header and various sections. Header, as you No te van a probably meter un Windows expect, dentro de esto. contains information about where things are placed in the file, while sections contain actual code and data. We need to load the sections in memory at Saca proper el offsets. limoncello, dice. El We are limoncello para el especially viernes, para el interested directo in the 24 import horas. sections of a PE file, which specifies Eso no habrá quien lo which aguante. system DLLs and functions are required for the executable to run correctly. On this slide, you can see an oversimplified view of an import section, but it should give you a basic idea. The section contains a list of individual functions that are called anywhere from the executable. Estoy Each haciendo entry un contains the name of a poco... DLL at the top here, the sexy. name of a function Estoy in the haciendo un middle, poco... and the memory Claro, me address olvido where que tú that también me estás function is viendo, loaded ¿sabes? Y yo at the bottom. So all haciéndole we have guiños to al do chat, ¿sabes? is provide our Se own dice function pointer instead, and the chapuza, game me would estoy simply saltando el call our vídeo. implementation. Y... Now that we know where Dime to qué look minuto for required saltamos. DLLs, let's just print out the list. We need a way Al final. to provide valid Es que ya function pointers, está... even Páralo though de there is golpe. no ya en real temas ya muy implementation on complejos our side yet. de... The reason for this is that we don't want the game to simply crash in a random place, but rather we want to know which of the unimplemented functions was hit. The way we've approached Grande this Regnum. was to dump all the exports from a 14 given mesazos ya. DLL and use code generation to generate all Gracias, the tío, por needed pasarte. functions. You can use a dump bin tool that comes with Visual Studio to list all of the functions exported by a given DLL. O si But eres there are also many other un picacódigos, programs that esto you tiene que could use instead. ser Then you can write a interesantísimo, script to go through the list and Este tutorial va a generate ser la C++ hostia, code. para la gente que esté portando juegos a Stadia. You can see an example of an A automatically traducir las generated bibliotecas de stub Windows ahí function. como Dios. It basically just prints out its name and then crashes on the non-implemented macro. But that's enough for us. The debugger would break right here, showing us exactly what to work on next. Soporte para We also 32 maintain a bits. simple map that matches names with the addresses. So when we load the executable, we can find the appropriate function and plug it into the import table. Contarme At this algo en el point, chat, we've chicos, replaced algo que all the entienda. OS functionality with stubs. When we jump to the Nada. entry point of the executable, it will just run as expected because it's the same CPU. As soon as it calls an OS function, it No puede will ser break solo in juegos one que of the tengan stub multiplayer. functions. Now it's just a matter of implementing this function and repeat. Bajo volumen al tío este momento. Mira, vete al minuto 19-20 porque lo que está ahí es muy complejo. Un saludo Vamos a para Roy, allá. eres muy grande. Ahí él ya Dale, empieza Crymen. ya con el resumen. Although I have to warn you, there are hundreds of Va, Windows Rod, functions tenemos superchat de Regnum Stadia que te manda un saludo, que dice que eres muy grande that can be huge. y que sigas así. Eso me lo saca de la mano. Sois todos muy grandes. So it will get easier the You're more big. games you get running. Eso no se dice en inglés, ¿no? There You're are some big. challenges that you Big. will face You're while big porting man. Windows applications. You're big man, you're Some big of them person. are. Minuto 19, ¿me has dicho? Those are 19, functions 20, within the por ahí. executable that need to be called. For the games we tested, Cuando acaba toda la there is a morralla, ¿no? difference between the No sé. previous offline solution Está- and the runtime one. A Estás ver que viendo concluya un poco. closing, This closing is an obvious thoughts. drawback. The cache needs to be built Closing into the thoughts, game conclusiones. game. Ujú. Time for a summary. Vamos allá. Even though the technology is complex, it didn't require a big team to develop some good results. While software like Wine is more than 20 years old and hundreds of people work on it, Vuelven a on daily mencionar a basis, Wine. Por lo que it's he still possible entendido, to get some esta games nueva running herramienta relatively quickly. mm, While we've proven that games can reduce el successfully tiempo run de using this recompilación technology, de performance bits is very de good. los It juegos, still requires a reduce la significant amount of effort per complejidad game to y make el it work. número de gente This que is obviously where the normalmente 20 years of development comes in. We Se adopted necesita our para- runtime involucrada, 32-bit sí, sí, sí. conversion to Y él work ahora with está Wine and diciendo, Contacto ha dado to un be able to ejemplo test more games. y, Results y are con very un good. equipo y ahora en This el is definitely sumario one of the está paths diciendo that que we con un consider equipo moving pequeño forward de when tres thinking tres about programadores y how tal to y build tal y games tal, supporting Stadia. han logrado lo The que question antes you might have been tenían asking más, yourself during this más gente. presentation Ujú, ujú. is why
did they even bother to write such a technology themselves? Es muy técnico, entonces... ¿Y por qué dicen que la construían ellos mismos? Hacer su propia... Sí, normalmente son los desarrolladores. Nosotros tenemos guías de Google, pero los desarrolladores que ¿cómo explico esto? No te rayes. Es que antes no había herramientas como esta. Estamos hablando de este emulador. Antes el desarrollador tenía que hacer su propia solución. Y con esto, con esta herramienta, se quita un proceso de en medio, lo que hace todo un poco más ágil. Es traer un poco más de agilidad a todo el proceso, ¿no? Y después él explica aquí que esto tiene retrocompatibilidad, 64 bits con 32 bits y tal y tal y tal. Es por ahí. Pero este es muy técnico. Y la verdad es que no hay aquí nada, ya el hype de ayer. No. Nada. Bueno, pero al final el hype yo pensaba que era esto, pero porque esto pensaba que era la herramienta de bajo coste de porteo de juegos. Y resulta que lo han... Bueno, no sé, lo han hablado en el otro lado, lo del low change porting este. Sí, esto baja, vamos a ver, esto baja los costes. Te estás quitando de en medio 2, 3, quizás más procesos. Proceso igual a dinero, proceso que tiene gente, es complejo. Entonces te estás quitando de en medio algunas cosas. En inglés lo decimos, they are making the heavy lifting. Ellos están haciendo heavy lifting. Levantando, sí, bueno. Ellos están quitándose pesos de desarrollo. Nos están quitando un peso, facilitando, agilizando. Claro, y es lo que dicen, reducen también la gente que tienes que estar, los empleados que tienen que estar trabajando en esto. Al final todo se traduce en costes, como dice Emilia en el chat. Y en un juego, un juego grande, bueno, estamos hablando de un estudio grande. Tienes un juego que sale en múltiples plataformas y tal, tienes un equipo por plataforma. Y al invés de tener un equipo de, no sé, de 10 para Stadia, quizá ese equipo se reduce a la mitad, quizá con esto. Lo estoy ultra simplificando, pero es claro. por ahí. A mí me parecen, bueno, evidentemente todo suena a buena noticia, pero al usuario todo esto le da igual mientras no vea resultados. Exactamente. Tenemos el playtesting made easy. Sí, podríamos verlo. Le echamos un vistazo, son 16 minutos y si lo saltamos como este va a ser menos. O sea que... Espera, ¿Qué significa playtesting made easy? O sea, testear juegos es más fácil, ¿no? Pero esto también de cara al desarrollador, ¿no? Exactamente, hacer el proceso de testear más fácil, el proceso de... Ajá. Vale, vamos a verlo. Espera que Good afternoon me he perdido and el welcome vídeo. to Playtesting Made Easy on Stadia. Por cierto, hay un chiste en el chat, Rod, que hay gente que ya conoce a Brian Barley, el exponente que tenemos aquí, y que nos invita a alguien del chat a contar cuántas veces dice you know. Que se ve que usa mucho la palabra. You know. Pásame el link, por favor. Sí, voy. Ahí va. Perfecto. Okay. ¿Lo empezamos? Sí, ya. Good afternoon and welcome to Playtesting Made Easy on Stadia. My name is Ryan Bartley and I'm a product manager on Stadia, focused on the developer experience. Today we're going to cover a few topics related to Stadia and playtesting,
namely a set of features we conceptually think of as develop anywhere, collaborate everywhere. These provide really the basis of scalable data and insight that we'll talk about today. Next, we'll dive into how these features and others can be used to automatically and efficiently scale your development and playtesting efforts. And finally, how partners can utilize a new tool called channels to find the fun with any Stadia player at any stage. Los channels ya habían salido antes. First, let's have a quick recap of what brought us to this point. One of the most exciting things about Stadia is the ease with which a player can pick up devices they own and play hundreds of great games wherever Stadia is offered. No va a decir mucho you know porque está leyendo un guión, level of comfort and ease to our developers and publishers. During launch, we heard from partners that there were a few consistent challenges they faced when bringing content to the platform. Really quickly, much of our tooling was centered around the command line and required knowledge of Linux to do simple tasks. Next, our infrastructure and the development paradigms it supported were new and somewhat difficult to utilize to its full potential. And then finally, those same configurations that made it so easy to open up your phone or a computer and start playing games on Stadia required a significant amount of configuration during the development phase, which made iteration, testing, and publishing difficult. At the same time, we also started seeing some really positive signals from several teams, both big and small, that our distributed cloud infrastructure became a huge asset to their team, especially at a time when development from home was becoming increasingly common. Ubisoft and Bungie in particular noted how much this freedom to test and iterate meant to their own operations. Let's take a quick look at a concept called packages that really unlocked a lot of the distributed power our partners were able to utilize at this time to build a better understanding of how this provides the basis for the improvements we'll discuss in the next section. Packages are overall a pretty simple concept. Briefly, it's a blob of the full set of art, assets, and binary your game produces during a build and cook session. But the real power comes from the fact that the content is securely distributed automatically throughout your team's cloud instances, meaning that once the package is processed, its content is immediately available for your team to begin playing. There's no downloads or transfers needed. This unlocks a ton of possibilities. Están hablando de lo del you know. Lo que más les interesa de todo esto es el que si dice o no dice you know. So, we knew we had something special to offer, and by focusing on the simplicity of the player experience, utilizing our distributed cloud infrastructure, and leaning into what already made development on Stadia so special, we could make a lot of improvements across a wide spectrum of user journeys. To detail those improvements, first, we knew we had to unify the development and iteration flows around a central set of tools, allowing users to focus on what they needed to do rather than which tool to use. Next, we sought to reduce or even remove many of the configuration barriers that were currently present, further reducing the need of specialists. As a part of this as well, we automated the collection and presentation of the most important data users required to do their job, further eliminating the need to know Linux or low-level tooling. And finally, we knew the ability to immediately collaborate with everyone on the team made packages really special. So we ensured that wherever possible, we were increasing our partners' ability to share and collaborate. These design fundamentals led to a concept of development and playtesting we call develop anywhere, collaborate everywhere. This concept Yo quiero ver lo de los channels, que a lo mejor ahí te puedes saltar al minuto 7:20. While also making the data produced by that content that is entirely controlled by you. This allows you to expand your alpha and beta tests far beyond your normal friends and family. Sin certificación puedes This allows you to instantly also available even to a expand the moderate user audience list. to internal QA and press before you release your game. O sea, sin necesidad de certificación puedes hacer que usuarios seleccionados testeen el juego. Sí. ¿He entendido eso? Yo quiero testear juegos, Rod. First, we'll start at the command line. In most cases, teams are producing new content ¿Cómo me meto ahí? either as a part of design, art, or updates to game functionality and binary. Claro, bro. As we just spoke, packages really allow your team the ability to scale internal processes significantly
by amortizing the time it takes for your team to access that daily content. Now, to do this efficiently, Stadia allows you to create what we call a test account and give it the build role inside your project. This will allow you to script and automate the upload process alongside any of your build and cook jobs. Setting this automation up is an integral first step anywhere, collaborate everywhere, because it enables a consistent flow of content and, as you'll see, empowers teams to scale dramatically. Once the package is processed, it's now available to your entire team wherever they're developing. This access really opens up some exciting possibilities for your testing team in particular. So let's focus in on them for a second. You know. Now, in this case, testers could be QA, or they could also be producers or release Me managers. interesa lo del channels esto, todo lo demás no me estoy enterando mucho, la verdad. Vete al minuto 13:45. And because of the unification around cloud native features like Launch Anywhere and Test Hub, we made it so that testers playtest with your audience on Stadia. All you have to do is reach out to our support team and we can give you the resources you need to be successful. Rod, te necesito ya para todas las conferencias. Que no sabría qué hacer ya si no estuviera. Esto está muy bien, ¿eh? Sí, esto... Porque además no necesitas certificación. Esto significa que la desarrolladora puede usar una parte de la audiencia, parte del consumidor, a un grupo de personas que jueguen al juego como experiencia final sin haber terminado el juego, como un test y sin... Esto te permite hacer un ajuste demográfico Normal testing with alpha and beta users could cause players to download several enormous versions to test different functionality after the game is made available. Porque a veces te interesa Using both the same diffing mechanism that's available to your team with packages and the fact that Stadia doesn't require downloads or updates, any changes you make are immediately available to your moderated audience. Interesante. This should allow your team to make updates when necessary, It's very faster rather using than channels. collecting things up over time. Se dice demográfico y psicográfico. ¿Está correcto? Sí. Demográfico sí, ¿lo otro qué es? Psicográfico no. Psicográfico. No, entonces no. Pero se te ha entendido, ¿eh? Psicográfico en español. Pues mira, ya sabes más español que yo. Pregunta para Rot en el chat. ¿Esto puede ayudar a testear otras plataformas? Quiero decir, desde Unity haces un paquete y lo pruebas en general y es una referencia para otros juegos. Según lo que han... Me estoy pasando el vídeo. Según lo que han hablado antes, en el otro vídeo, esta nueva generación de plataformas soporta Unity, y Unreal y otras. Entonces, supongo que no habrá limitación. Bueno, pues hasta aquí el playtesting este también. Quedan otras dos conferencias que yo creo que ya no las vamos a ver porque son Stadia Adventures in Slow Server Code on Unity. Esto es absolutamente aburrido. Y Profiling on Stadia creo que tampoco pinta muy interesante. Resumen muy rápido, chicos, de lo que hemos visto. Tú lo tienes apuntado, Rod. Yo es que se me ha pasado a apuntarlo. Sí, me he tomado... ¿Lo has visto? Sí. Sí, me fijo. Básicamente, que concierne a Stadia y que sea interesante, ha sido 3 cosas. La primera es el acceso a la tienda de Stadia se vuelve algo público, es decir, que sin necesidad de crear una cuenta de Stadia, tú vas a poder, como nuevo usuario, entrar en la Store, chafardear todo lo que quieras, ver qué valen todos los juegos, si están en Stadia Pro, si no están en Stadia Pro, y todo eso sin ni siquiera tener una cuenta de Stadia, ¿vale? Que hasta ahora era necesario. Si no tenías la cuenta no podías ver lo que había dentro de la Store. Eso está muy bien. Además, en esta Store pública
nos permiten también jugar a demos de juegos, y ahora mismo ya está funcionando. Risk of Rain 2, por ejemplo, pero se van a añadir más este mismo año. Totalmente sin ningún tipo de coste puedes jugar Risk of Rain 2 en tu navegador, en tu tablet, en cualquier dispositivo. Puedes probar Stadia sin ni siquiera crearte una cuenta de Stadia. Esto me resulta realmente interesante porque evidentemente eliminas ya toda barrera, que si ya era gratis antes crearte una cuenta y te daban un mes de Stadia Pro, ahora ni siquiera necesitas hacer eso para probar la simple curiosidad rápida de esa noche tonta de a ver esto cómo va, pam, le das y lo pruebas. Eso tiene mucho poder realmente. Esto como primera cosa grande del resumen. La segunda gran asunto, el low change porting. Lo han hablado así, pero yo no sé si es el nombre de una herramienta. Entiendo que sí, entiendo que sí, porque han dicho que el primer juego que llega mediante esto es City Skylines, y luego que hay otras compañías que están trabajando con esto. La herramienta, que al final no es el emulador de Windows, es una herramienta que te permite traducir las bibliotecas, portar un juego a Stadia con muy pocos cambios, modificando muy poco el juego, que llegue el juego a Stadia con menos esfuerzos. Y esto hemos visto que lo vamos a poder probar el mes que viene con el primer juego que llega portado de esta manera, que es City Skylines de Paradox, perdón. Y además también tenemos esta lista de compañías que también están trabajando con esta metodología. Wired Production, Handy Games, Steel Wool, Legacy Games, Paradox, Milestone, Saber y Team 17. Veremos a ver cómo van llegando estos juegos. Tengo mucha curiosidad por probar City Skylines, a ver si le noto algo diferente del rendimiento al que estamos acostumbrados en Stadia. Y la tercera cosa, el business to business, ¿no? Han hecho otra vez como hincapié en vender la tecnología de Stadia de marca blanca, el Google Stream, que ahora le han llamado Immersive Stream, a terceras, a otras compañías, para ofrecer sus productos mediante la tecnología de Stadia. No sé si no he sacado mucha información todavía, igualmente ahora yo me repasaré todo para ver si se me ha escapado algún punto, pero creo que con la presencia de Rot ha estado como súper completo. Dudo que se nos hayan escapado muchos detalles y me parece que ha quedado bastante bien resumida el evento. ¿Estás de acuerdo, Rod? Sí, me parece que lo has explicado perdóname la expresión, de puta madre, muy bien, porque me parece la conclusión que yo sacaría es que Stadia se está reinventando, se está tornando más atractiva para nuevos jugadores, para los desarrolladores, tiene más visibilidad, nuevas herramientas. A los desarrolladores tienen las pruebas gratuitas, acceso instantáneo, permite a la gente que ahora pruebe los juegos sin tener cuenta en Stadia. Me parece que esto está muy bien. Después la cuestión ahí de alguien del chat, y me parece que eso es muy importante, permite ahora, esas nuevas herramientas permiten que desarrolladores transfieran sus juegos de Unity y Unreal a Stadia más fácilmente, sin tener que renderizar los juegos en absoluto, con tiempos de iteración más cortos, y etcétera y tal. Eso es muy importante. Y después, que se me quedó ahí también, y me parece que tú también, Crymen, con la duda, en el lado del B2B, la cuestión con el Batman y con AT&T, porque no han explicado mucho. Me parece que esa oferta va a ser solo para los usuarios de AT&T, la marca se llama AT&T. Yeah, y que no viene a Stadia.
ellas van a tener, estamos utilizando tecnología Stadia o Google Cloud, como lo queramos llamar, pero eso no va a estar necesariamente en Stadia. Buena info, no gracias a los dos. Fase de preparación. Pero bueno, ellos, lo interesante ahí es que ellos querían promocionar ahí la oferta de, ¿cómo se llama? Transmisión inmersiva. Immersive Stream. Sí. Immersive Stream. No han usado el término de Google Stream que habían usado anteriormente. Pero viene siendo esto. A mí me gusta más llamarlo Google Stream. Me parece más. ¿Immersive Stream? ¿Por qué Immersive Stream? ¿Qué tiene de inmersivo esto? Simplemente yo soy de marketing, entonces a veces hay que utilizar metáforas y palabritas así simpáticas que te dejen así la curiosidad. ¿O qué es esto? Y me parece, está súper guay. Tecnología de punta. Sí, parece que pongan Immersive Stream. Es como un stream normal de cualquier cosa. Igual de inmersivo que cualquier otro stream. Pero me pinta al final. ¿Sabes por qué puede ser que. ¿Por qué puede ser que lo llamen Immersive Stream? Porque quizás no apunten tan solo con esta tecnología a videojuegos, sino a experiencias. Igual que, como por ejemplo, dijeron que trabajaban con Proton, la compañía de bicicletas estáticas. Que es un streaming que realmente es inmersivo porque es interactivo. ¿Sabes? Que no es el streaming que estamos acostumbrados a ver, que es unidireccional, sino que tú también interactúas con el streaming. You know. Pero me parece que ahí. Puede que sí, pero me parece que no era por ahí. No, claro, porque no aquí hablan era solo más de juegos. Era más el lado de dejar a las marcas blancas como no era Proton las bicicletas, era Peloton, perdón. Peloton. Sí. Peloton, que han elegido un partner muy malo, que Peloton está para cerrar, pero bueno, eso es otra cosa. Pero ahora facilitan a esas marcas a probar la tecnología de Google y tornar esas demostraciones gratuitas y juegos pagos propios, dar acceso al usuario más fácil. Me parece que está bien. Pues creo que ya está, chicos. Solo me queda daros las gracias a los que nos habéis acompañado. Ha sido un streaming espectacular que hacía tiempo que no veía. Espero ya alcanzar estas cifras este fin de semana con el directo 24 horas. Ya imagino que no. Pero más de 120 personas y más de 130 y 40 nos han estado viendo, Rod. Que para estar hablando de Stadia a nivel hispanohablante, pues ya está bien. Y mientras que había otros streamings también cubriendo la misma conferencia. Evidentemente eso ha sido en gran parte gracias a ti, que la gente de la comunidad te conoce, y solo con nombrar voy a estar con Rod Oliveira. Había mucha gente que directamente no me lo pierdo porque este tío es un crack. La gente te tiene mucho cariño y yo lo sé y te lo transmito de mi parte, que también te tengo, y de la comunidad. Así que gracias por acompañarme, porque a Rod le fui un día y le dije, oye, ¿te apetece venirte a hablar conmigo? Y él tenía pensado quedar con sus compañeros de la oficina para ver el evento, y en vez de eso está en su casa y conmigo. O sea, imaginaros lo grande que es este hombre. Muchas gracias, Rod, por acompañarnos. Gracias a todos los demás por vernos. Si quieres decir alguna última palabra, y si no, nos despedimos. No, gracias a ti por invitarme. Es siempre un placer apoyarte y apoyar a la comunidad. Y espero que hayáis disfrutado, y perdonarme por mi Te preocupa mucho lo del español, pero realmente se te entiende francamente bien. O sea, es que no hay ningún momento. Y además, incluso cuando usas Spanglish, mejor, ¿no? Que conocemos las. Puedes decir developers en vez de desarrollador, que es más complicado. Es que quiero estar ahí me has dado una responsabilidad, entonces quiero dar la talla. Chat, ¿ha dado la talla Rod, sí o no? A ver. ¿Qué va? Venga, chicos, fue un placer. Muchas gracias, y cuando me quieras, Crymen, aquí me tienes. Pues muchas gracias también a ti, Rod. Chicos, ya veo por ahí que van diciendo sí, gracias. El grillo, que es top también, saludos al grillo. Nada, que se me alarga la despedida. Amigos, nos vemos esta semana con más directos, que ya sabéis que tengo faena. Un beso a todos, adiós. Chao, un abrazo.